Buenas, soy el Gran Maestro Alonso y en este vídeo vamos a hablar del torneo que acaba de terminar en Suecia, el TP Sageman, en el cual realmente yo creo que es uno de los torneos históricos porque ha habido una mezcla de jugadores muy interesante. Por un lado teníamos a Magnus Carlsen, que volvía a las partidas clásicas después de más de un año, que teníamos toda esa intriga, seguiría jugando al mismo nivel, la pasaría como Nakamura un poco. Y también teníamos a un montón de nombres muy conocidos, en caso Erigaisi y Abdusattorov, que son los que no están luchando por el título de campeón del mundo, que realmente todo el mundo cree que van a tener su oportunidad en los próximos años. Y por otro lol tenemos a Erdogmus, que es el sub-14, que con 14-15 años ya tiene 2.700 y realmente viene a ser en la nueva generación todavía, junto con Andy Woodward, que un poco un escalón por debajo, con 15 años 2.640, realmente apunta maneras. Además, todo esto lo complementamos con Jordan Van Foreest, uno de los jugadores más en forma del circuito, con 2.735 en su pick, jugando súper bien a ajedrez. Y curiosamente con Zhu Jiner, una de las mejores jugadoras femeninas, que hace poco había estado cerca de los 1.600 y que se enfrentaría a una nómina espectacular. Y finalmente, para mantener ese equilibrio que ha hecho este torneo, tenemos a Nils Grandelius, que es de nuestra generación, de la generación de Magnus, del 93, que es el mejor jugador sueco, que dará ese contraste entre la nueva, si la anterior generación todavía tiene algo que decir. Así que nada, sin más, vamos a ver qué tal ha ido este torneo. Empezamos, vamos a ver, ir repasando un poco las partidas, voy a ir comentando un poco los momentos más importantes y así nos podemos detener en bastantes historias. Ha sido interesante porque al final también teniendo en cuenta los candidatos y todo esto, ha habido muchos cambios de preparación, muchas ideas nuevas que hoy se han ido jugando. Entonces, la primera es este H6 que jugó mucho Nakamura en el candidatos y este final de la catalana. Entonces, Nakamura consiguió un par de tablas bastante solventes. De hecho, yo perdí esto con negras y aquí Woodward optó por este alfil E3, ¿vale? En este caso contra Grandelius. Aquí simplemente comentar un par de cosas. Grandelius aquí no entendió muy bien la posición. O sea, este tipo de posición tú tienes que buscar como luchar con las piezas, las casillas blancas, mantener ese caballo y entonces este tipo de tensión al blanco le cuesta un poco progresar. Esos peones doblados no son lo mejor, pero es una posición bastante interesante. Aquí ha planteado E5, que es un error bastante grave, que es lo que se considera este tipo de posiciones bastante buenas. Primero, el peón de F3 neutraliza, el peón de F3 y E2 neutraliza las piezas negras, el alfil coordina muy bien y el blanco realmente tras E5, peón por, tiene un peón de más. El peón doblado es bastante inútil y ahora sí que el blanco puede, en un futuro, expandirse por aquí. Entonces, tiene un peón gratis. Entonces, llegamos a una transformación de este final, en el cual llegamos a alfiles de distinto color y este tipo de el perfil de posición ideal. Entonces, esta posición objetivamente debería ser tablas, pero es bastante incómodo. Ahora, por ejemplo, el blanco podría hacer E4, rey G3, F4, F5, H4, G5. Veis que el alfil de C3 no solamente aprieta al flanco de dama, sino que defiende al flanco de rey, sino que defiende todo el flanco de dama y digamos que esto es lo incómodo de esta posición. Por eso quizá aquí Grandelius se vio con un poco de prisa, hizo torre de 8, que es un error muy grave, y aquí creo que infravaloró que simplemente tras jaque pierde la partida, no hay mucho más, porque te cambió las torres, alfil F8, pierdes un segundo peón y ya con 2 peones de menos la partida se pierde. Quizá confiaba en G5 y que atraparía al alfil, pero el alfil si os fijáis, nunca puede ser atrapado. Cuando el rey llega a G6, el alfil se irá. Y si no, podría echarlo con H4. Con esto, Woodward se impuso sin muchas dificultades, ya que el problema precisamente de esta posición es que el blanco no tiene ninguna debilidad por ningún otro lado y con los dos peones, en general, de más, aunque sean alfiles de distinto color, te impones con solvencia. Con esto empezaba un poco la sorpresa en este torneo. Luego también teníamos a Zhu Jiner con blancas contra Abdusattorov. Vamos a comentar un poco los puntos clave. Abdusattorov acostumbra a jugar Caro-Kann también como para jugar a ganar. Y aquí entraron en una de las variantes más de moda, este caballo de 2 y caballo B3, que está utilizando el blanco quizá para evitar las líneas más críticas con H6, G5, para desviarse un poco también. Está evolucionando mucho la teoría. Y aquí Abdusattorov más o menos saca los caballos, hace H6 y estos A5 típicos que se han popularizado en varios cursos, por ejemplo, el curso del Janov, en Modern Chess, hay un montón de sitios. Y aquí yo me quiero centrar en este punto, ¿vale? Este punto más o menos clave. Aquí el principal problema de estas posiciones para el negro, en general en la Caro-Kann, que lo hemos comentado, es que estas dos piezas están un poco ahí luchando por las mismas casillas, ¿no? Entonces, si tú desarrollas este alfil, muchas veces existe G4. De hecho, aquí una de las ideas interesantes es rey H1.
¿Por qué? Porque estás contando en que el negro tiene que desarrollarse de alguna manera, tiene que sacar este alfil y cuando lo saque, pues metes G4 y aquí pues puedes meter F4. Entonces ganas espacio, si te cambian este, pues bueno, ya tienes el rey en H1 preparado para hacer este tipo de ataque, ¿vale? Este rey H1, este tema es muy importante en la francesa y también en la caro-caro. Entonces aquí tras torre C1, alfil B4, pues ¿qué haríais aquí con blancas? Pues precisamente luchar contra eso. Si bien hago C3 primero y luego G4 o luego C4. Las dos son buenas. Simplemente luchan por distintos argumentos. Esto sí es un tipo de estructura que, bueno, hoy no vamos a hablar, pero es bastante bueno también. Es muy interesante, tiene muchos matices. Pero el gran problema es que aquí, tras dama E1, que no tiene mucho sentido, el negro soluciona todos los problemas. Ya no tiene esos problemas de espacio, esas dos piezas que, digamos, que ocupan las mismas casillas, que muchas veces casi obligan al negro a debilitarse. Entonces el blanco tiene más espacio y está cambiando piezas. Es un grave error de concepto. Entonces aquí simplemente el negro es el único además que tiene una ruptura solvente. Ahora hacer C4 ya no es tan ideal y porque te quedas con el peón de D4 un poco más tonto. Y de hecho simplemente en algún momento hizo C5, se quedó muy bien. Y aquí este tipo de posición creo que Zhu Jiner pagó el precio de debutar en un torneo de tanta categoría, yo creo, porque cometió muchos errores impropios seguidos de su nivel. Entonces aquí, por ejemplo, jugar C3, meter el caballo en D4, estar un poco peor, pero bastante sólido, era el mejor enfoque. Pero aquí creo que se obsesionó con cambiar piezas y tras torre por y caballo 7 va a venir la torre y realmente has cambiado una torre que tampoco que te gustaba porque estaba defendiendo un peón, esta torre está defendiendo este peón y el negro realmente no puede aprovechar que tiene dos torres. En cambio el blanco sí, ¿no? En este caso defendiendo, ¿no?, ambos peones. En cambio estas dos torres dobladas en C no van a hacer mucho. Entonces aquí el error más grave es que tras caballo de 4 no sé qué le pasó a Zhu Jiner, que no contempló suficientemente bien torre C8. Y aquí es que simplemente pierdo el peón. No, no voy a decir, no, es que simplemente la dama tiene que moverse y me va a comer en B2. Entonces, y luego, pues tras dama por B2 se impuso con bastante solvencia Abdusattorov. Así que un inicio que, bueno, que quiero también demostraros estos torneos. Muchas veces lo que es difícil es la psicología, ¿no? Porque aquí yo creo que Zhu Jiner simplemente perdió por intimidación, más que por el mérito de Abdusattorov, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la siguiente. En este caso era Magnus contra Erigaisi, la primera partida clásica de Magnus. No tuvo mucha historia, me gustaría deciros que fue muy emocionante, pero Erigaisi sorprendió con la Petrov, que al final Erigaisi juega tantas cosas que buena suerte preparar. O sea, son de esos jugadores que creo que es bastante inútil mirar sus partidas. Es mejor mirar, repasar tu repertorio en general y tomar decisiones. La Petrov no es algo tan común y Magnus optó por una de estas variantes que se cambian damas y bueno, de hecho aquí jugó alfil de 3, que no es de las mejores. Y bueno, fue una posición lenta que poco a poco se fue expandiendo un poco por los dos lados. Fijaos que el blanco lo que intenta Magnus es poner los peones en el color contrario de este alfil, ¿vale? Entonces ir jugando con este concepto. Y sí que bueno, aquí el negro cambia el alfil y Magnus obtuvo un poco de espacio, una posición un poco interesante. Pero nada especial. Aquí quizá el único punto de inflexión fue este C5. Y aquí Magnus podía haber abierto la posición y bueno, y aquí todavía, bueno, hay cierta incomodidad en el bando negro, pero bueno, todo bastante cercano a la igualdad, obviamente, porque es una Petrov, pero bueno, fijaos que este caballo no se mueve, hay distintas rupturas, este peón se puede quedar un poco huérfano, no sé, hay detallitos que pueden ser interesantes, pero tras de 5 no consigo nada. Y bueno, y al cabo de un rato, pues con todo cerrado, pues firmaron las primeras tablas. Y con esto, Magnus, pues bueno, se entraba en calor, yo creo que también un poco contra Erigaisi, tampoco hay que volverse loco en este inicio de torneo. Finalmente, en primera ronda teníamos a Van Forest y Erdogmus, que plantearon una catalana, que fue muy interesante, y aquí una variante que justo me habían comentado hace poco, que era este B6, que Sarana lo había estado jugando mucho online, y básicamente hoy en día contra la catalana no es que haya muchas variantes, es que hay muchos intentos. Yo creo que todo me recuerda un poco lo que intentó Wei Yi, que vimos en el Candidatos, este alfil de 7 y a dama por C5, que realmente es una sorpresa, pero te quedas peor gratis y luego si afinas mucho, pues tablas, ¿no? Entonces este B6 pasa un poco lo mismo, que es una sorpresa, pero tampoco creo que cambie la naturaleza de la posición.
Entonces, torre A7, la gente sobrevalora bastante la novedad. Entonces, esto es un poco el efecto. Entonces, aquí se jugaron la variante más o menos principal. El negro quiere cambiar estos alfiles y luego jugar C5, pero el blanco aprovecha y, bueno, fijaos que estas piezas se quedan un poco torpes. El blanco se queda con peón de menos, pero las piezas del negro, pues no puedo hacer B5, no puedo progresar, ¿no? De hecho, aquí juego alfil A8 y dama C8, de manera bastante curiosa, se aparta de la columna D. Y aquí tras dama E2, el plan de Van Foreest es simplemente comerse este peón. Precisamente Erdogmus juega C5 y curiosamente todas sus piezas ahora tienen un poco más de sentido, ¿no? Esa torre que juega, ese alfil que está ahí. Y aquí se quedó simplemente un poco mejor Van Foreest después de comerse el peón. Aquí simplemente hacer una pequeña mención que la única ruptura era B5 y creo que no se enteró mucho Van Foreest, que jugó un poco despistado y aquí tras 2 jugadas de espera que dijo, bueno, voy a traer la torre y tal, le metieron B5 y le simplificaron toda la posición. Entonces, este era, bueno, no hay mucha historia, ya os digo, simplemente funciona, le comes el pende de 5 y ya está, ¿no? Por ejemplo, hacer torre C1, bueno, es un poco mejor, pero bueno, también la partida daría mucho que jugar en sí. Blanco está un poquito más despacio, pero poco más. Así que nada, con esto terminamos la primera ronda. Curioso, primer líder era Woodward, pero sobre todo, bueno, era la expectativa de ver jugar a Magnus, ¿no? Y de ver jugar a Erdogmus, que yo creo que eran los dos referentes un poco del mejor jugador de la historia y el que potencialmente puede ser el primer 2900, que decían que era su plan, que bueno, tampoco tiene mucho sentido ese objetivo de 2900, pero es un poco una declaración de intenciones que no se van a conformar con nada. Así que vamos a la ronda 2. En este caso jugaban Erdogmus y Erigaisi. Fue una partida larguísima, con muchísimos conceptos. Yo quiero destacar 4 o 5 cosas, ¿vale? Erdogmus se metió en una variante con tiempos de menos, ¿vale? Entonces entró en un tipo de española que curiosamente el blanco, en teoría, ya no está luchando ni por ventaja. Tiene unos tiempos de menos respecto a lo habitual. Pero Erigaisi demostró contra Keimer en Tata Steel, me acuerdo, que jugó muy mal este tipo de posiciones, que no tiene experiencia. Entonces, creo que Erdogmus escogió bien y simplemente dijo, voy a cerrar la posición y entiendo mejor la idea. El problema de estas variantes con caballo 5 de estas Chigorins es que este caballo muchas veces se queda sin casillas, ¿no? El caballo va por aquí, entonces yo te cerceno la libertad y este caballo se queda ahí súper tal. Pero aquí, por ejemplo, llegamos a esta posición que más o menos todos han desarrollado todas las piezas y aquí Erigaisi simplemente tenía que mejorar su peor pieza y ya está, ¿no? En este caso, hacer caballo B7, por ejemplo. Y si B4 te hago A5, no puedes mantener este peón. Y si G4, que es un poco como en la partida, simplemente pues tienes todas las posibilidades. Este caballo tendrá una casilla, puedes avanzar los peones y tienes esta potencia para molestar la coordinación de las piezas blancas. Entonces, esto era un poco todos los ingredientes. O alfil de 8, que es un poco rara. Es como, no sé, puedes mejorar la otra y luego ya vas a ver. El caballo B7 la das igual. Y aquí después de esto acabó haciendo caballo B7 y un alfil de 8 que, bueno, sí, veis que en un futuro te gustaría sacar este alfil por aquí, pero nunca lo vas a conseguir. Curiosamente, Erdogmus estaba un poco mejor, pero jugó muy bien aquí Erigaisi. Creo que Erdogmus intentó meter H4, H5, pero quizá era un poco mejor simplemente ir sacando las piezas. Y aquí, curioso, metió este alfil H4 evitando. Y de golpe sí que Erdogmus poco a poco gana la pareja de alfiles, pero vemos cómo la actividad es bastante mala por parte o sea, Erdogmus le falta un poco, tiene la pareja de alfiles, pero le falta un poco para empezar un ataque significativo. Y Erigaisi lo fue aprovechando. De hecho, aquí era muy curioso B4 y B3, precisamente para no dejar ninguna movilidad, ¿no? A la que te muevas de este caballo, pues incluso te sacrifico por aquí. Ahora quizás este caballo te lo meto por aquí. O sea, era una posición bastante incómoda y curiosa. Yo creo que Erdogmus confiaba en una estrategia a largo plazo. Es como jugaba un poco Gukesh. Es decir, te voy a encerrar ese alfil y voy a mantener dinámicamente. Entonces, a largo plazo estoy para ganar. Pero bueno, jugaron un medio juego que está un poco mejor Erigaisi, quiere decir. Fijaos que fue recolocando los caballos, que este caballo C5 no tiene problema. Y aquí tras F6, pues bueno, todos los peones en negro. Y en un futuro, además, pues hay bastantes huecos en esta posición. Bueno, y aquí un error bastante incomprensible un par de errores incomprensibles de Erigaisi que deja precisamente una posición que tiene iniciativa todo el rato, hace 2 tontas y ahora de golpe permite este B4
que echa a este caballo. Y de hecho esta posición es bastante fea. Aquí simplemente hacer alfil A3 y ya me vais a contar dónde va a ir este caballo. Voy a hacer alfil A3, alfil D3 y es una posición bastante desagradable. Aquí, por ejemplo, si intento sacar con el caballo, aquí voy a perder bastante fácil, ¿no? La idea es que, no sé, fue simplemente bastante mala, ¿no? Aquí, por ejemplo, no, alfil C3 y yo creo que esta posición, decidme la siguiente jugada del negro. No tengo caballo B6 porque me juego el peón. O tengo problemas con estos peones. Tampoco sé dónde voy con el caballo. También tendrás torre A5, creo. El alfil puede ir por aquí. El caballo se puede colar. Es una posición desastre, ¿no? Pero bueno, tras torre por intentar colar el caballo, jugó muy bien Erigaisi y reconoció esta debilidad aquí. Y bueno, la partida fue un festival del humor, fue muy complicada, porque de golpe metió el caballo, abrió la posición, veis cómo de golpe se vio todo volátil, mil ideas. La cuestión es que Erdogan se quedó con peón de menos, ¿vale? Y aquí en una de estas entró en este final de damas con peón de menos. Yo quiero destacar un momento de aquí, de esta partida, porque aquí cambió damas y calculó que, bueno, coronaban otra dama, bastante curioso, la verdad. Y llegaban otra vez a otro final que perdían un peón. Y aquí, pues tras unos cuantos jaques, este final es bastante probable que sea tablas, pero quería centrarme en este punto, porque quiero que veáis, bueno, una partida que al final ha tenido que hacer de todo el Dogmus, ha tenido que hacer de todo Erigaisi, ha pasado mil cosas, pero quiero destacar este punto, ¿vale? Este punto de inflexión. Aquí Erdomus jugó E5 jaque, es una jugada fascinante. Y lo que calculó aquí es que tras peón por dama B4 y estoy como en una red de jaques que voy a hacerte continuo y no puedes hacer nada. Es bastante fascinante. O sea, y es un concepto y es la mejor, objetivamente, ¿no? Entonces, para que veáis un poco el rigor de cálculo que tiene, ¿no? Aquí, si el rey se va, por ejemplo, de un par de jaques, si aquí el rey se queda, le voy a ir por el otro lado y aquí pues ya serían tablas. ¿Veis? Como el rey se tiene que quedar pegado a la dama porque te voy dando jaques, ¿no? Y si intentas huir por el otro lado, simplemente te voy a dar jaques por aquí. Y es muy curioso porque esta posición dices, claro, me voy aquí, soy muy listo, porque ahora la que me hagas jaque, te voy a tapo de dama y te cambio las damas. Ya, pero ni esto te funciona, ya que te cambio damas y son tablas este final. Entonces, claro, es curioso porque el rey nunca puede guarecerse. Te voy a hacer un perpetuo de tablas y a la que intentes tapar la dama, o sea, por ejemplo, incluso esta posición, claro, incluso estos son tablas, ¿no? Con dos peones de menos, pero el rey está demasiado lejos. Entonces, con esto hizo las tablas y, bueno, esta segunda ronda y vemos un poco esa resistencia de este chaval de 14 años contra Erigaisi, que, bueno, buscaba también resarcirse un poco, ya que después de no clasificarse para candidatos, ha sido mal resultado tras mal resultado. Entonces también tenemos a Abdusattorov con Woodward. Vamos a ir un poco más rápido a medida que vamos avanzando en el torneo. Todo esto es preparación, ¿vale? O sea, aquí jugaron una variante muy larga, que hay partidas de correspondencia, hasta alfil A6. El blanco ahora intenta uno de estos ataques con la torre en H1. El negro tiene contrajuego en el centro, típico ataque de flanco contrajuego en el centro. Pero lo curioso aquí es que en la primera jugada que piensa Abdusattorov, que ya no se acuerda, aquí ya se queda bastante mal. Ya está bastante peor. ¿Vale? De hecho, aquí, tras caballo A4, aquí, por ejemplo, una jugada que no era tan difícil era caballo C3. Porque con esto te estoy diciendo que tu alfil va a ser malo toda la partida, mi caballo va a ser bueno toda la partida, y ese alfil, en general, necesita de un caballo para coordinarse con las casillas blancas que no va a controlar, o para coordinar un poco más ese espacio que tiene el blanco, esa falta de casillas por parte del negro. Entonces aquí yo creo que Woodward interpretó que, bueno, que el caballo de G6 todavía no lo podía sacar, pero la cuestión es que aquí el negro va a contrarrestar muy rápidamente en el centro, por lo tanto, dama C8 y torre D8, por ejemplo, por lo tanto, en algún momento el blanco va a tener que atenderlo, por lo tanto, en algún momento voy a entrar con el caballo de D5 y este tipo de final, con ese caballo ahí que es Dios, está bastante peor el blanco y solo puede perder el blanco, ya que al final no vas a crear nada con un alfil con todos los peones de tu mismo color. Total, que no hizo eso y se fue quedando mejor Abdusattorov, cambió las piezas adecuadas y poco a poco fue ganando espacio. Y aquí en una de estas, pues ya era una posición bastante complicada y aquí Woodward no interpretó muy bien que aquí puede cambiar piezas y esto, aunque dé un poco de miedo, esta posición es igualdad. Entonces, bueno, simplemente decir que aquí se quedó totalmente tieso. Es muy interesante, si queréis mirar esta partida, os recomiendo que la miréis con vuestra calma.
y veáis todas las posiciones que tenía ganadas Abdusattorov, pero 1000. Pero eran muy difíciles, no había aquí la resistencia de Woodward, si lo veis sin módulo, no es una posición nada sencilla, aunque el módulo empieza a gritar. Y aquí pues hubo 1000 errores, ahora tablas, ahora estoy ganando, esto fue una locura. Bastante curiosa la posición, porque aquí parece que el blanco está ganando, pero dama C2, por ejemplo, son tablas, ahora vuelve a estar perdiendo. Pero aquí, por ejemplo, la mejor jugada para ganar era rey G3, como podéis comprender, no es una posición nada natural. Y aquí, curiosamente, le cambian las damas con 2 pasados de menos, pero el caballo tiene suficiente coordinación. Entonces aquí da tiempo a comerse el peón y a volver a defender y a comerse los otros peones y tablas. Así que Abdusattorov, perdonando un poco, Woodward manteniéndose un poco su liderato, y vamos a ver qué hacía Magnus. Magnus nos deleitó con una de las partidas más chulas del torneo, que es jugando una Benoni, sorprendiendo un poco a todo el mundo y destacando un poco que todavía la Benoni tiene bastante juego, ¿no? Entonces, esta era una de las partidas un poco más interesantes, ¿no? Entonces, tras D5, aquí claro, tras D4, aquí se pensó Grandelius, ¿no? ¿Qué hago? Porque no me he mirado nada. Entonces, obviamente nos ha repasado la Benoni. Y además no es un jugador prominentemente de D4. Entonces, tras alfil E2, alfil G7, aquí curiosamente Grandelius se tropezó un poco y se confundió y jugó alfil E3. Porque es muy similar a una de las variantes que se llega en otro orden de jugadas. Pero este orden es bastante malo. Y es curioso porque nadie ha llegado a este orden, es un error, porque aquí, por ejemplo, el blanco puede hacer el negro puede hacer una jugada muy curiosa que está en M7. Y aquí la idea es que tras F3 en roque, te pregunto, ¿cómo va a salir ese caballo? En las estructuras de F3, E4, el caballo quiere salir por E2. Pero aquí ya has hecho alfil E2 y además yo voy a esperar, voy a hacer jugadas de espera, no voy a sacar este caballo por D7 porque si no permito esto. De hecho hay una partida entre Dinglinen y Magnus. Que Magnus decían que no había jugado Benoni, pero desde la India de Reyes ha jugado bastante la Benoni. Entonces, bastante curioso que aquí ya estaba mejor. Todo el que jugó en roque y tras cae F3, la idea es que el blanco, si torre 8, caballo de 2, ya tengo el alfil sacado. Esta es la gran diferencia que buscaba Grandelius. Aquí B5 hay una partida de Euroflot de hace un mes o dos, en el torneo que jugó Faustino, que recordemos que intentaba ser el gran maestro más joven de la historia. Este es un sacrificio temático, aquí E5, y bueno, es un jaleo bastante, un pifostio curioso entre partida de 2-600, ¿no? Y la otra opción es alfil G4, que es la que jugó Magnus, pero en este tipo de posición, cuando el alfil ya está fuera y no está en F4, esta posición es bastante peor, ¿vale? Yo tengo analizado en el curso de la Benoni alfil F4 y ahora luego caballo de 2, pero aquí la gracia es que gana un tiempo con caballo H5 y el negro tiene mucho más juego. En cambio, con el alfil ya N3, curiosamente parece que esté un poco peor, pero esta posición es terrible a la práctica. Pero el problema es que Grandelius no lo sabe. Y para Magnus, pues ya le está bien una posición más o menos jugable y desequilibrada, que es lo que está buscando. Aquí, por ejemplo, hacer A4 y simplemente poner este alfil aquí, ya es muy incómoda. Voy a hacer caballo C4, tengo todas las piezas súper bien colocadas, no hay rupturas. Y aquí, por ejemplo, el negro ya tendría que hacer cosas muy raras, ¿no? Si intenta cambiar piezas, pues te voy a aplastar. Si intento hacer G5 y F5, pues simplemente es una estructura bastante incómoda. O sea, tienes muchas debilidades y sobre todo que el juego blanco no es muy difícil. O sea, pongo las piezas donde quiero y te estoy generando incomodidades y es el negro el que tiene que empezar a hacer maravillas para no quedarse peor o ya plantear sacrificios de peón por iniciativa. El problema para Grandelius es que jugó F4. No fue una gran idea. Y ahora tras F5, peón por, esta estructura ya es un poco peor para el blanco. O sea, el blanco ha cedido un peón central a cambio de un peón lateral que no ha debilitado en gran medida la posición de Magnus. Entonces, tras alfil F2, caballo C7, caballo F6, fijaos cómo este caballo cubre muy bien esta casilla, se presiona el peón central y tras dama D3, aquí viene un poco una jugada bastante espectacular de Magnus que entendió muy bien la posición. También viene un poco de su historia con quiero centrarme con el Benko. Él ha jugado muchísimo el Benko, no tanto la Benoni. Entonces, tras B5, lo que quiero explicar aquí, y diréis, ¿qué tiene que ver esto con el Benko? Es que es muy típico en el Benko sacrificar el peón de B5 y luego más adelante el peón de 4 hacer caballo 8 y F5,
para debilitarlo, también lo veis, lo podéis ver en mi curso del Benko, y luego intentar buscar este peón de D5. Entonces aquí, fijaos, esta mezcla de este dominio estratégico le permitió sacrificar un peón, y aquí tras caballo E4, el negro está súper en control. Ahora me voy a comer el peón de B2, y aquí Magnus dijo, bueno, si me como el peón de B2, quizá mi rival tendrá contrajuego, y vio dama A5, que es súper precisa, porque te amenaza el peón de A2, si me puedo comer el de A2 y luego te cae el de B2, pues todavía mejor para mí. Además, evito un poco el contrajuego del negro. Y también la idea es que me voy a comer el de B2 y luego te va a caer el de A2, ¿no? Un poco lo que hemos dicho. Y aquí tras caballo G5, además, ¿no? Este dama A5 no solo amenaza cosas, sino que prevé el contraataque del blanco. Dama D2, una jugada muy chula, que permite que ahora, tras comer, torre por B2, este peón de C es una máquina y no lo vas a poder parar. O si te como el de A2, que es como pasó en la partida, ese peón de A no lo vas a poder parar. Y aquí parece que te estoy atacando, pero es que este alfil, a mí me ha pasado muchas veces en la Benoni, tienes desde alfil que lo defiende todo y con esto se acabó imponiendo fácilmente, bueno, en cuestión de cálculo, que bueno, tiro el peón para adelante, ya veis que ha ignorado completamente al negro y aquí pues simplemente ganó la partida coronando. Entonces, con esto Magnus, pretendía ganar un 2.600, jugar la Benoni en lentas que nos quedaba para este torneo que fue bastante espectacular en este sentido. Así que vamos a ver. Luego tenemos a Van Foreest con Zuginer. Jugó Van Foreest un Londres y Zuginer optó por una de las variantes más críticas. Y aquí yo todo esto lo tenía mirado. Todo esto es bastante principal, pero aquí Zuginer pues no se acordaba o es lo típico. Te hago una nueva y el problema es que esta posición ya veis que es bastante dinámica, ¿no? El negro ha sacrificado un peón, ha sacrificado dos. Voy a mencionar un par de cosas. Aquí, por ejemplo, E5 es muy buena, pero no es típico. Es típico hacer E5 y romperle el peón doblado que tiene. No se te ocurrirá en una partida, pero es bastante chula y funciona muy bien en esta posición. Entonces, ahí la gracia un poco de esa novedad. Ha encontrado una idea Van Foreest que el módulo no le gusta, pero la idea es que el negro tiene que refutarla de otra manera. Zuginer intenta refutarla abriendo la posición para sus alfiles y aquí Van Foreest se come el peón. Y aquí, este problema, si lo resuelve alguien, es que es de Dios total. O sea, para que os hagáis una idea de lo que tenía que encontrar aquí Zuginer, la posición bastante crítica, el alfil por... había que encontrar, no torre D8, no, torre B8 y tras B3, F6 y aquí A5. Y la idea es que tras A4 y torre aquí, entre que este alfil va a llegar aquí y te estoy dominando, tus peones doblados son muy inútiles y digamos que tienes dos peones de menos, pero el negro tiene suficiente contrajuego. O sea, era genial. O sea, es de estas que dices, oh, qué bonito, qué preparación tan bonita. Pero claro, encontrar esto, o sea, das dos peones, cambia las damas y luego tienes un contrajuego brutal, ¿no? Entonces, con el peón de F6 y el alfil de D5 dominas completamente el caballo y te vas a empezar a comer peones. Y de hecho, el blanco tiene que vigilar porque me los voy a comer y te vas a seguir quedando muy pasivo. En cambio, hice dama de 5 y dama por, que me parece bastante pobre, porque simplemente el blanco se queda con un peón de más por la cara y además una estructura que anula muy bien el alfil de G7. Esta, no sé, Van Foreest luego tuvo muchas oportunidades. Vamos a centrarnos en esta transformación, que aquí, por ejemplo, el negro está consiguiendo un poco de contrajuego, pero bueno, tras torre por y torre aquí, pues sí que el negro tiene algo de contrajuego, pero como podéis ver, tener 4 islas de peones, todas las debilidades, pues en algún momento el blanco va a conseguir ganar. Entonces el juego cae C4 y curiosamente tras jaque, torre aquí, digamos que el negro consiguió un contrajuego muy bueno, se activó mucho con las torres, valoró muy bien la posición de Zuginer y de golpe lo que quiero destacar es que esta posición, parad un momento y pensad, pero que no me puedo mover con blancas. Las caballo A3 no me puedo comer el peón, pero me como este alfil, pero el negro está súper activo y aún con dos peones de menos, tras torre por G3, ya es solo uno y hicieron tablas. Así que muy buena resistencia por parte de Zuginer y pena por parte de Van Foreest, que dejaba escapar una buena victoria. En ronda 3 tenemos Arigaisi con Grandelius. El Grandelius, que había perdido ya las dos partidas, aquí escogió fatal. No sé, jugó un dragón. A ver, jugar un dragón es arriesgado. Pero es que además, ¿qué jugador de la élite había jugado un dragón antes que Nils? Arigaisi. Entonces, no entendí esta razón. O sea, vas a jugártela y Arigaisi pues le probó una de estas variantes que es bastante más crítica y moderna, este alfil C4 y alfil B3.
Y aquí este H4 y bueno, yo lo que quiero destacar es que luego se volvió una locura, es una locura este tipo de posiciones. Me hace mucha gracia este final, ¿vale? Aquí Erigaisi dijo, yo voy a tirar mis peones para adelante y que nadie me diga nada. Y aquí la manera de jugar con negras era fascinante. La idea, la buena, era jugar H5, avanzar el peón, y tras A5, alfil F6, alfil B6, dices, bueno, voy a ganar un tiempo y voy a subir, ¿no? No, aquí me como el peón, y tras alfil H4 me voy, y si tú comes la torre, voy a comer de alfil, y resulta que el peón de H es que no lo podéis parar. El alfil de casillas blancas no puede interrumpir este alfil tiene una función suficiente y te voy a coronar. La verdad es que era una manera bastante chula de jugar. Claro, el problema es que si te metes en estas posiciones, lo que no puedes es tener prejuicios. Y aquí juego torre A8 y alfil C6 como para defender, y aquí poco a poco se fue quedando peor, y Erigaisi pues tenía un juego bastante más fácil, ¿no? Cambió ese alfil precisamente dominante y luego empezó a avanzar peones. Aquí todavía en tablas no era muy difícil, yo creo, en mi opinión. La idea era simplemente pues avanzar el rey y vas a llegar. Pero lo que veáis que esta posición, precisamente Grandelius fuera de forma contra Erigaisi, pues era muy arriesgado y de hecho terminó perdiendo, ya que simplemente los peones fueron más rápidos. Coronó caballo, pero no surgió efecto. Con esto, Grandelius otro 0 y Erigaisi, que, bueno, una buena victoria que se ponía con el liderazgo. Aquí tenemos a Woodward contra Van Forest. Optó por un Affilidor Van Forest y fue bastante curioso porque este torre G1 y G4 también lo ha jugado recientemente, creo, Faustino. Yo en general no lo recomiendo porque mucha gente no entiende, o sea, a mí no me gusta cuando ganas espacio y no sabes para qué. ¿Sabes? Ganas espacio para y no sabes muy bien por qué. Aquí, por ejemplo, la mejor manera tras alfil 7 es jugar G5 y simplemente mantener ese espacio y el contrajuego del negro en algún momento va a haber un problema, ¿no? Voy a jugar en roque, A3, voy a sacar las piezas y no es que esté amenazando nada, simplemente estoy mejor. Entonces, este tipo de posiciones cuesta mucho psicológicamente. Siempre es más fácil cuando hay una dirección, ¿no? Que dices, voy a ir hacia allí, voy a cogerme este peón. Entonces aquí Woodward hizo varias de interrogante y aquí mete un torre G5, que es una castaña espectacular, y básicamente el negro se queda súper bien. Te como en el centro, te activo todas las piezas, tengo 2 islas de peones, tú tienes 3, tienes este H4, se queda un poco peor. Aquí se podía haber quedado un poco peor, pero bueno, la partida luego se acabó tendiendo hacia las tablas y se igualó. Pero es un poco el problema de hoy en día del Affilidor, ¿no? Que le intentas refutar, pero tienes que entender el problema de este tipo de G4, que el módulo le gusta mucho, pero es un poco como la India de Rey, ¿no? Muchas veces con blancas ganas espacio, pero la justificación es dentro de 3 temporadas, ¿no? Porque ganas espacio, pero la posición es pseudo cerrada, por lo tanto tu espacio relativamente no es tan efectivo. No sabes qué hacer con ese espacio. Sin más, la siguiente partida jugaba Magnus contra Tusatorov y bueno, fue bastante curiosa, porque aquí jugaron una eslava y jugaba C2, ¿no? Magnus, como es previsto, no se está metiendo en muchos jaleos teóricos. Bueno, con negras sí, pero con blancas posiciones simplemente para jugar, ¿no? El juego G6, que en teoría este tipo de estructura es mala, pero con la dama en C2, el blanco ha perdido un tiempo importante. Este tipo de eslava del cambio es malo, pero el dama C2 da un tiempo. Y aquí vamos a llegar a una posición bastante crítica. Aquí el blanco tiene 2 opciones. O te hago H3 o alfil E3. Yo esto lo conozco muy bien porque precisamente hay el mismo paradigma en el Joao London. Y diréis, ¿qué tiene que ver el Joao London? Aquí hay H3 o alfil E2. Ahora os voy a centrar en una posición del Joao London. Si jugáis esta posición, aquí también está H3 y alfil E2. Entonces, ¿qué pasa? Si haces H3, digamos que estás haciendo una jugada lenta. Entonces te hago contraataque en el centro. Tengo C6 y dama 5, F6 D5. ¿Vale? Y si me haces alfil E2, te estás dejando que te capture el alfil. Pues aquí pasaba lo mismo. Entonces, aquí tras enroque, si H3 era muy bueno, alfil aquí, caballo E4. No entraremos en detalles, pero la idea es que es lo que el blanco ha invertido un tiempo para evitar que sea alfil caiga, pues entonces pierdes un tiempo que es muy valioso para contrarrestar al centro. Y en cambio, tras alfil E2, ahora era importante hacer caballo H5 y el negro está muy bien. Y aprovecha ese alfil que es bastante vulnerable. La cosa es que Tusatorov hizo A6 y se quedó en posición un poco peor, ¿no? Ahora sí que hizo alfil F5, pero el blanco se quedó con la típica ventaja estratégica de que este alfil no pinta nada y estás un poco peor. Magnus no aprovechó esta posición, no parece nada fácil técnicamente, aunque estés un poco mejor. En algún momento Magnus tenía que hacer G4, expandirse, no era una posición súper
como lógica de cómo ganar, era más de dominación. De hecho, lo intentó más adelante, ¿no? Abdusattorov fue ganando espacio, se quedó bien y aquí lo intentó. Y este tipo de plan lo tendría que haber intentado mucho antes. Básicamente, esta era la película. Pero bueno, partida muy correcta entre ambos jugadores y dentro de las que hemos visto, de las pokés sin errores. Así que ambos jugadores, pues bueno, Magnus lo intentó un poco y Abdusattorov bastante contento de aguantar la embestida. Y más, en la siguiente ronda tenemos a Zujiner y Erdogmush. En este caso jugaba Yu de blancas y optó por una idea un poco estratégica. Y aquí Erdogmush salió un poco este KF6 al G4, digamos que a jugar un poco distinto, ¿no? Y aquí yo creo que fue un error muy grave de preparación. O sea, es una jugadora que funciona muy bien con iniciativa, pero estas posiciones lentas a veces le cuestan un poquillo. Y aquí yo creo que hubo 3 jugadas seguidas que no tuvieron mucho sentido. Esto es como una Caro-Kann, Eslava o así. Y entonces aquí a veces se intenta jugar C4, pero aquí G4 o expandirse por aquí. Pero bueno, el negro tiene bastante control del centro. Voy a hacer alfil de 6 y de 5, ¿no? No es el típico ataque que desequilibres, ¿no? Que yo que sé, que te estés haciendo esto, te roques largo y metas G4 sacrificando, que es bastante típico. Entonces creo que intentó mezclarlo todo. Metió este caballo de 4 y ahora metió G4. Así que confirmamos que el analista de Zujiner es Lariño, así que teníamos nuestras sospechas, pero vemos que este es el famoso ataque que Lariño que busca muchas veces con E3 y G4, que es interesante, pero el problema es que un ataque de flanco se neutraliza con el control del centro. Entonces, fijaos que después de enroque torre G1, E5, aquí, ¿cuál es el problema? Estamos atacando con una pieza y como no tenemos control del centro, ¿cómo vas a llevar esta pieza o esta o esta o esta al flanco de rey? Que no puedes, no hay espacio, están ahí chocándose entre sí mismas. Entonces aquí se quedó bastante perdida estratégicamente y me gustó mucho esta partida. Es realmente súper instructiva, poco a poco como Erdogmush no tiene prisa y sobre todo quiero destacar este momento, ¿no? Erdogmush ha puesto bien todas las piezas, no hay jugadas de contrajuego de Zujiner. A la que haga B4 tengo un caballo 6 muy molesto, peón por rey, caballo 6 pierdes el peón. Entonces aquí hace rey H7 y G6, simplemente para abrir la posición ya que el blanco no puede coordinar los flancos. Y tras torre F3, aquí por ejemplo caballo H5 parece la idea súper que estás buscando. Ahora precisamente este alfil no está, ahora hay caballo F4, domina estas casillas negras. Pero Erdogmush estaba atento porque aquí había un recurso muy importante que es B4. Y ahora este caballo 6 que siempre nos ha funcionado, aquí C5 y tras caballo por, que es la idea siguiente de este, que no puedes mantener las casillas negras, por lo tanto aquí tendrías que cederme todos los huecos de negras, que sería terrible. Pero este funciona porque aquí tengo un dama B3 y justo te toco torre F7. Es la excepción que hace la regla. Por lo tanto aquí Erdogmush hizo caballo de 7 primero, en plan, no tengo prisa, y poco a poco la posición se destruyó por parte de Zujiner. Realmente fue una paliza bastante curiosa, ¿no? Metió todas las piezas y bueno, y luego pues bueno, fue un desastre y le machacó. Entonces una partida espectacular de Erdogmush que si bien le comentaban que bueno, has ganado a Topalov 2-7, está retirado, pero bueno, vemos que seguía ganando con gran solvencia y bueno, y realmente demostrando que viene aquí para luchar para todo. Estábamos ahora en ronda 4 y teníamos a Erdogmush que jugaba contra Nils Grandelius, que el pobre no estaba levantando cabeza. Y Nils, ni corto ni perezoso, opta por C5, que es una de las líneas más arriesgadas. Hemos visto que no le había funcionado bien posiciones técnicas, hemos visto que no le había funcionado bien posiciones dinámicas, y aquí optó por meterse en un jaleo espectacular. Esta partida daría para un libro entero. O sea, miradosla con calma si queréis, porque es un auténtico jaleo. La idea es que esta variante es súper arriesgada. El blanco, el negro cede el centro, tengo la clavada, te amenazo por aquí. Muchas veces yo la he jugado con negras y es súper delicada. Entonces aquí A4, te estoy amenazando cazarte el alfil. Y ahora dama C1. La idea de este dama C1 es que el problema que tiene el negro es que ahora no vas a poder jugar G5 nunca. Entonces mantengo esta clavada y me da igual incluso que me comas un peón. La cuestión es que esta clavada no la puedes salvar y este alfil no, está ahí en el otro flanco sin poder ayudar. De hecho, aquí hizo torre 1 y aquí mantuvo un poco la presencia en el centro. Y tras dama E6, aquí empezamos en una secuencia bastante loca. Dama por G5, precisamente se libera.
cae H5 y aquí el blanco tiene peón de más, pero a cambio, bueno, la posición es bastante volátil. De hecho, todavía seguía cerca de la preparación Grandelius y los dos alfiles juegan bastante bien, ¿no? Entonces, D5, comió y aquí empezó una secuencia bastante salvaje de táctica, de golpes, bueno, la posición se volvió loquísima. Y aquí Erdomus calculó súper bien. Dama G6, la idea es que aquí te meto alfil por D4 y torre por F2. El blanco tiene pieza de más, pero torre por F2 es súper chulo, ya que si me intentas ir con el rey, de golpe estás en frente mate. Y es como, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, torre 4, y aquí era muy curiosa porque el blanco tenía varias opciones, el negro, quiere decir, para jugar a ganar. Jugó torre de 4 y con los dos caballos, ahora veremos que Erdomus salió ganando, pero aquí era una locura esta posición. Alfil A7, la idea es rey H2, y ahora, claro, si me haces torre C5, te hago torre por G4 y defiendo el mate. Entonces, torre C1 para hacer continuo, torre por jaque, y ahora hacer C5, amenaza un mate, torre por, y aquí rey H7. Y resulta que, bueno, entre que estoy amenazando el mate, que hay ideas con H5, que este rey está... Bueno, en fin. Aquí acaba de empezar. Ya veis que la variante sigue y sigue. Y que, bueno, y esto está clavado además. No sé, pasan muchas cosas. Nuevamente, es un poco lo mismo que la partida que jugó contra Erigaisi. Sí, el módulo funciona, pero ¿estás dispuesto a jugar contra los jugadores más en forma de todo el mundo? No sé, es un poco el riesgo, ¿no?, que cometió aquí. Y Erdomus calculó súper bien. Aquí, por ejemplo, había que hacer torre por, pero aquí tras peón por, caballo de 5, los caballos empezaron a coordinar súper bien. Y de golpe vino con la torre y, bueno, simplemente calculó mate, que aquí no se puede escapar el negro. Entonces, esta torre aquí, caballo 6, amenaza mate, y aquí mate. Y con esto Erdomus volvía a ganar y se situaba líder realmente del torneo. Una auténtica pasada. Y Grandelius, el pobre, con 0 de 4, pues bueno, vemos que el héroe local pues no le estaba saliendo muy bien las cosas. Así que vamos a ver a Abdusattorov y Erigaisi, el duelo generacional, un poco los dos candidatos que no jugaron en el Candidatos precisamente. Entonces aquí fue una variante muy curiosa, este alfil E7 y caballo F6 que jugó tanto. Es curioso porque parece que Erigaisi estaba optando por escoger el repertorio de Blue, ¿no? O sea, tenemos la Petrov, tenemos este KF6, esta posición fea, pero aquí Abdusattorov optó por una de las variantes más tranquilas y este torre C1 místico, ¿no? Aquí alfil E6, lo curioso, este alfil E6 fue bastante raro, lo curioso es que esta posición también ha jugado mucho Erigaisi, pero aquí quiero centrarme en un momento muy peculiar, que aquí, en esta posición, parece que no pase nada. Es un gambito de dama que, bueno, hay una configuración un poco distinta de lo habitual, pero, no sé, este alfil está vivo, este caballo ya está en D3, que está muy bien. Pero aquí, por ejemplo, dama C8 y simplemente sacar las piezas es una igualdad bastante sencilla, ¿no? Este alfil de G3, pues bueno, voy a jugar alrededor y no pasa nada. Pero aquí tras dama B6, que parece también lo mismo, tras A4, curiosamente, este alfil es totalmente inútil, no sirve de mucho, y te voy a hacer A5 y te voy a presionar en B7 y te va a caer el peón. O sea, es increíble esta posición, es muy curiosa. Y aquí, por ejemplo, si dama por torre por, no puedes defender el de B7, tienes que debilitarte y, por ejemplo, esta posición ya es un poco peor para el negro. Entonces aquí de golpe se empezó a dar cuenta que esta posición es un poco tonta, ¿no? Es un poco peligrosa. Aquí podía todavía hacer dama 6 y mantener un poco esa dama ahí, se aguanta bien. Pero es KF6, A5, alfil H4. Y de golpe el problema que tiene Erigaisi es que te voy a comer, te voy a hacer caballo aquí y te voy a hacer caballo por. Y no puedes hacer nada, solo puedes mirar. Y de hecho, tras H6, pues se quedó totalmente tieso. Aquí había varios momentos que me pareció raro la técnica de Abdusattorov. Podía haber comido de dama y esta dama, pues bueno, se mantiene aquí y esta posición es bastante mejor, pero bueno, digamos que obtuvo esta ventaja estratégica, ¿no? Estas debilidades, el caballo brutal y te lo voy a presionar, ¿no? La cosa es que más o menos el caballo se está anulado por el alfil y llegamos a esta posición crítica. Y aquí parecía bastante sencillo por parte de Abdusattorov. Y era jugada 30, que todavía el apuro de tiempo no sería tan notorio. B4 para hacer B5 y si A6, pues torre A5 y aquí el problema es que quites la torre que quites, hay un torre por D5 y te van a caer todos los peones, básicamente. Te vas a quedar con el peón de tonto, te van a caer estos dos, básicamente, y pierdes la partida, no es muy difícil. Y tras rey E7, rey D6, aquí quizá la jugada que no valoró bien Abdusattorov es que simplemente puedo hacer torre A3 y mantener la presión.
Parece que el negro lo tiene todo defendido, pero vemos que esto va a ser una tortura. O sea, tienes las dos debilidades, que en general es suficiente para ganar una partida, y te las voy a fijar y poco a poco te voy a ir expandiendo. Aquí la dificultad radica un poco en saber cómo expandirse, pero veis que el negro está totalmente pasivo y a merced de las blancas. Entonces hizo torre a5 directa y aquí simplemente ya llegó a tiempo con el rey Erigaisi y se defendió bastante bien en este final. Y nada, con esto desaprovechó otra buena oportunidad Abdusattorov, que realmente es uno de los jugadores más en forma, pero vemos que la gente se defiende bien y Erigaisi pues respiraba un poco. Luego tenemos una de las partidas del año, esta también daría para un curso entero, entre Van Foreest y Carlsen. Aquí voy a mencionar 4 o 5 cosas porque estamos comentando un poco el torneo entero, pero Carlsen jugó una Najdorf. Vemos que Carlsen está optando por lo que hace mucha gente hoy en día, que es con blancas tienes una idea cómoda, mantienes muchas piezas y con esto ya sigues tirando. Y con negras sí que buscas cosas más concretas y un poco más de jaleo para que tu rival pues se tenga que dar. Y aquí, curiosamente, tras F4 y 5 caballo B3, claro, Van Foreest es un jugador que juega de todo, ¿no? Y aquí quizá Magnus pecó un poco de no tener tanta experiencia con la Najdorf. Y jugó alfil E7. Si bien no es un grave error, sí que esta posición ya se queda un poco tonta. Aquí es un poco mejor hacer caballo C6. Y aquí este F5 está bastante de moda, que se ha jugado recientemente en varias partidas. Pero este alfil E7, aquí te hacen F por E. Y esto ya es bastante sabido que es una posición bastante incómoda. O sea, Dimitri Kolar, por ejemplo, ahí tiene 1000 partidas en Title Tuesday. Y este final es un poco tonto. Y esto incluso lo ha jugado Sindarov contra Lamy en el torneo de Seichmann & Co. en 2025. O sea, precisamente el mismo torneo el año pasado tuvo la misma variante. Entonces me pareció una mala preparación de Magnus en este caso, ¿no? Pero aquí se quedó bastante mal. De hecho, Sindarov le jugó exactamente lo mismo. Le jugó caballo C5. Y aquí, bueno, Lamy jugó B5 y alfil D3. Y bueno, sí que se quedaron bastante peor, bastante rápido. Aquí alfil A5 era un poco mejor, pero Magnus no entendió muy bien la posición y se quedó bastante raro muy rápido. Intentó buscar una estructura un poco desigual, pero le faltaba un poco de iniciativa y de hecho tiene que arreglar su flanco de dama, ya que le voy a empezar a, como cae a 5 te molestaría mucho. Y aquí empezó a intentarlo arreglar. Y aquí jugó muy bien Van Foreest dinámicamente. Y aquí esto es un poco el punto crítico de la partida. Yo creo que si me haces caballo F6 y te enrocas, pues el negro aquí tiene buena compensación. Bueno, si te comes el D5 te va a caer el de C3. Digamos que ahí el problema principal que tiene el negro es que no existe torre C8 porque te meto caballo aquí. Y por lo tanto, si te vas con el rey, pues te voy a comer el peón y te voy a tocar este. Entonces, es una posición incómoda para el negro porque las torres no se pueden activar. Pero más o menos debería ser sencillo para Magnus. La cosa es que aquí cometió un error bastante grave con torre C8 y le metieron C4 y tras caballo aquí, caballo C6 y ahora precisamente no se puede enrocar. A mí yo creo que Magnus sobrevaloró un poco esta posición porque parece que tras entregar la calidad, el torre y los caballos funcionan muy bien, pero no es el caso, hay peones en ambos flancos y el alfil se vuelve muy fuerte. Y aquí esta posición, pues Van Foreest jugó bastante bien a nivel activo y sí que, bueno, aquí caballo de 5 y quizá la partida no hubiera tenido mucha historia y Magnus hubiera precisado. Pero claro, Magnus no está jugando tantas lentas y empezó a hacer bastantes errores, de hecho, más de lo que estamos acostumbrados. Y aquí, pues bueno, se volvió una posición bastante loca. Tuvo que entregar aquí para que no le hicieran mate. Aquí había temas de mate en C1, mates con caballo de 3, la posición súper volátil. Este alfil G5 nuevamente sacrificando la pieza porque el caballo de 5 también está en el aire. O sea, digamos que pasan muchas cosas. Y aquí está el alfil C1 para traer el alfil por aquí y molestar por esta gran diagonal. Y este medio juego sí que había opciones por parte de Magnus, pero la posición en los apuros pues no afinó mucho y acabó quedándose con este final muy incómodo. En que poco a poco, pues bueno, calidad de menos, caballos en el mismo flanco, pero poca coordinación y le fueron mareando la perdiz. Y llegamos luego a este final, que objetivamente son tablas, objetivamente está ganado, aquí estaba ganado quizá con G4, pero aquí es curioso que los caballos se puedan deshacer, creo que no lo valora muy bien Van Foreest, con E3, y aquí este final, que objetivamente son tablas, pero el caballo muchas veces encuentra muchas dificultades para volver con el rey. Y aquí, curiosamente, en el punto fuerte de Magnus,
es donde acabó cediendo. Ahí, por ejemplo, este caballo que lo quieres llevar cerca, pero en algún momento te lo empiezan a echar. ¿Veis? Es lo que quiere decir. No llega el caballo a llegar a F6, que es precisamente la única casilla que digas, bueno, ya está en F6, ya está, se ha acabado, ya voy a hacer tablas. Entonces, aquí tenía que jugar muy fino Magnus y empezó a colgarse, pues justo no te dejo que vuelva el caballo. Y aquí, y por ejemplo, bueno, esta posición está perdido, son tablas, está perdido, son tablas, está perdido, son tablas. La cuestión es que nunca llega Magnus a volver con el caballo. Y aquí creo que cometió el error fatal en esta posición, que por ejemplo aquí lo mejor era volver con el caballo en A7, dejártelo atrapado y ir a coronar los peones, que parece totalmente antinatural, porque dices, joder, me he quedado sin caballo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que te estoy comiendo aquí, bueno, en fin, la verdad es que un final muy difícil, pero que curiosamente se lo deja atrapado en otro lado, Magnus, y este pierde, ¿no? Pero aquí, que parece que puede salir, pues justamente el caballo se queda atrapado, no tiene salida, y ahora tras G4 sí que ya pierde la posición. Y aquí le vuelve a quedar atrapado y así que vuelve a perder. Un final muy curioso que, si queréis miraros con más cariño, pues veréis que es súper complicado jugar este ajedrez. Con esto Van Forests daba la revolución, ¿no? Este torneo solo tiene 7 rondas, entonces realmente con esto Magnus decía, bueno, Magnus, ahora tienes que espabilar. Y seguimos, y con esto estábamos en ronda 4 todavía, y teníamos a Zhu Jiner, que no había empezado con muy buen pie, y Andy Woodward, que estaba líder co-líder, iba bastante bien. Y aquí, pues realmente nadie se esperaba lo que iba a pasar en esta partida, que es que jugaron a Naidorf, y esta variante alfil de 3 y caballo 2, que la hemos visto en algunos torneos de élite, que la ha estado jugando bastante gente, bueno, al final hay hasta Sindarov, mucha gente. Pero aquí, en este momento crítico, este rey H1, que es bastante principal, tenemos muchas partidas de incluso Van Forests, Bashir Graf, digamos, no debería ser extraño a nadie esta variante. Entonces aquí la idea es que tras caballo de 5, aquí es un sacrificio muy interesante, porque si te comes el peón F4 y el blanco tiene una iniciativa bastante curiosa. Te mete F5, te busco estas casillas y bueno, ya veis un poco por dónde van los tiros, ¿vale? La cuestión es que aquí dice alfil por y caballo aquí, que parece bastante natural, porque dices, bueno, me va a hacer C4, me voy a quitar este alfil, pero aquí de golpe a Woodward le mete el alfil F5 y está totalmente perdido. Y aquí creo que no entendió que esta posición es muy curioso que el blanco no llega, el negro no puede comerse el peón de D5. Aquí, por ejemplo, os pongo de deberes. ¿Qué pasa si torre C5? Aquí hizo torre C2. Torre C7 y tras caballo C3, este caballo está totalmente atrapado. Y además el negro, de hecho rey H1, el negro está con mucha falta de desarrollo y te voy a hacer A3. Y jugó súper bien Zhu Jiner, porque le hicieron este torre C4 y aquí F4, entendió muy bien esta dinámica, porque fuerza E4 y ahora sí te gano la calidad, pero he hecho que este alfil se abra, esto esté un poco más abierto y jugó súper bien, esta partida fue espectacular. Creo que Zhu Jiner es muy peligrosa cuando tiene la iniciativa y aquí lo demostró bastante, ¿no? Entonces, esta partida la remato súper bien, dominando. Fijaos que el caballo está totalmente dominado, se comió el peón, luego, pues, pam, seguir expandiéndose la posición, arreglamos el alfil, dominamos con el tal y el remate con dama por E7. Una partida espectacular, ¿vale? Y con esto Zhu Jiner, pues bueno, decía, oye, estoy aquí, he venido a luchar, no os paséis ni un pelo. Y con esto nos vamos a ronda 5 en que se enfrentaban Eric Gaisy y Van Forests, dos de los que iban en el liderazgo, y teníamos una eslava, y aquí curiosamente Eric Gaisy opta por dama B3. Esto es bastante natural en Eric Gaisy, no sé si ya la había jugado ya, creo que no, pero es bastante natural teniendo en cuenta que contra E6 sí que ha jugado muchas veces caballo C3. Entonces este dama B3, que no es gran cosa, pues bueno, hoy en día no os tenéis que fiar un poco del módulo, sino, bueno, una idea, un poco como lo que hizo Magnus. Y jugó H6 al toque Van Forests, o sea, que me hace gracia, lo tienen todo preparado. La idea es que ahora el blanco no tiene jugada útil y ahora te juego como una eslava bastante curiosa en que, bueno, he hecho este H6 útil para Pseudo Londres y tengo un desarrollo bastante cómodo. Quiero centrarme en esta partida, en este tipo de estructura, ¿vale? Alfil malo, caballo malo, contra F3, E4.
Esto lo hemos visto en muchas posiciones. Entonces, el problema ahora no existe, el negro no tiene problemas, pero ahora, ¿qué vas a hacer? Ese alfil H7, a medida que pasen cosas, lo tienes que sacar. Y aquí tras rey H8, aquí este es el punto de inflexión que empezaron a ver todos los problemas por parte de Van Forest. Aquí, por ejemplo, tenía que escoger entre dónde quito el caballo, hago caballo G8 o caballo E8. Y la mejor era caballo E8. La cuestión es que ahora poder hacer F5, poder luchar por estas casillas blancas y luego activar este alfil era la clave. Pero aquí, tras caballo G8, el problema es que tardas demasiado en mover ese alfil y ya veréis que ese alfil se sigue quedando pasivo. Aquí trae el rey al centro. Tenía otras cosas mejores Erigaisi, pero quiero que os fijéis sobre todo en que es una lucha porque este alfil no juega. No hay mucho más. Y aquí tras G5H3, Van Forest se volvió muy impaciente. Y aquí, de hecho, precisamente esa tensión añadida de toda la partida, quiero destacar eso, ¿no? Que es ese concepto tan sencillo de ese alfil. Ahí, por ejemplo, tenía varias maneras de mantenerse en la partida. El más concreto era C5. Y tras peón por, bueno, esta posición es bastante compleja, ¿vale? No vamos a entrar en ello, pero más o menos el negro sigue vivo. Y la cosa es que tras H3, aquí metió E5, confiando entre peón por K de 7, K de 5. Yo creo que aquí calculó que tras torre aquí, torre C1, tenía caballo por E4. Yo creo que esto es lo que calculó. Que dijo, mira, voy a comerme el peón, estoy en E4, estoy súper bien, que viene calculado, estoy ganando a todo el mundo, soy el mejor del mundo, acabo de ganar a Magnus. Pero tras torre C1, aquí se dio cuenta que, claro, si caballo por E4, tengo torre de 7. Una jugada galáctica, defiendo el peón pasado. Y tras caballo F6, torre por B7, no puedes evitar alfil por C6. Y no te da tiempo, o sea, caballo F8, alfil por, y te va a caer la torre de A8. Y aquí, fijaos sobre todo, un tema que hemos tocado mucho en parte de este vídeo, el alfil de H7 no sirve para nada, está mirándoselo todo, hemos jugado alrededor de él muy bien, y aquí no entra en juego. Y entonces, claro, si alfil por torre por, esto es lo que buscaba seguramente Van Forest, que se va a comer este alfil. Si aquí lo intentas defender, por ejemplo, te voy a meter este C5 que se te va a anhelar. Bueno, iba a decir otra cosa, pero se te va a helar la sangre. Porque tras torre por no solamente pierdes la pieza, sino que encima vas a perder otra pieza. ¿Vale? Entonces, bueno, un error grave de táctica y tras torre por, torre de 8 simplemente y vas a perder. Y te voy a coronar. No hay mucho más que ver aquí. Por ejemplo, tras alfil G6, yo imagino que torre por y esto debe ser suficiente, ¿no? Torre F5, torre F8, te dan una pieza y bueno, y firmas bajo el 0. Con esto Erigaisi, pues bueno, se ponía con +2, con 2 victorias. Y Van Forest, pues se descolgaba un poco tras su victoria con Magnus. Así que vamos a ver la siguiente partida. En este caso, Grandelius y Abdusatorov no tuvieron mucha lucha. Grandelius de blancas dijo, oye, ya me he pasado de agresivo en este torneo, vamos a jugar con la calma. Y aquí, pues bueno, jugaron nada, una posición, partida sin mucha historia. De hecho, un pequeñito de polémica porque Abdusatorov como que le felicitó, ¿no?, a su rival por haber conseguido tablas con blancas. Pero bueno, ¿qué le puedes pedir a pobre Grandelius que nadie le estaba saliendo? Y bueno, y Abdusatorov pues podría haber jugado una Benoni. Abdusatorov. Y nada, para que os hagáis una idea, todo esto es teoría. Había una partida hasta aquí. Y aquí Abdusatorov entiende muy bien que puedes sacrificar el peón de B5 porque te meto alfil por, dama aquí, y simplemente te cae el peón de B2 y tal. Todo muy concreto y nada. Con esto Abdusatorov empieza a pagar el precio de haber perdonado varias victorias y Grandelius al menos añade un punto al marcador. Con esto tenemos Magnus Juginer, que era una partida bastante esperada. Después de, creo que era después de muchísimos años, se enfrentaba el número 1 del mundo con una de las mejores chicas, ¿no? Entonces, claro, aquí Magnus optó por jugar un ataque indio de rey. Y aquí tras C5 G6, pues dijo, voy a jugar una india de rey con colores cambiados y así mantengo esta partida larga y voy a jugar a largo plazo, ¿no? Entonces juego alfil de 2, E4 y aquí D4, una opción un poco sorprendente por parte de Juginer, pero bueno, aquí hay muchas opciones, con un tiempo de menos, en general hay muchas, aquí por ejemplo hay dama C7, esto es lo más recomendable, pero bueno, aquí simplemente es jugable, no hay nada que sea destacablemente diferente. Aquí lo que quiero centrar es que hace D5 y aquí tras A4, caballo C4, alfil de 2. La película que quiero destacaros aquí, ¿no?, que repite un par de veces, bueno, repite, hace esto para tener este hueco, que lo que quiere jugar el blanco es que si el blanco consigue jugar F4 está muchísimo mejor. Se ha expandido en el centro, tendrá puntos de ruptura en distintos sitios y digamos que luego las piezas se podrán configurar de distintas maneras, ¿vale?
Entonces, ¿cómo lo he podido conseguir esto Magnus? Esa es la gran pregunta de esta partida. Claro, aquí hizo caballo H4, pero el problema es que Zhu identificó muy bien esto y le metió G5, dama de 7, alfil H3, y ahora esta posición, el blanco se ha pasado de listo. Básicamente, el negro tiene mucho espacio y este flanco de dama, este flanco de rey expandido lo podrá defender. Curiosamente, este caballo C4 ha quedado fuera de juego, ha quedado ahí en tierra de nadie, y este alfil muchas veces no podrá apoyar porque hay un hueco por aquí. Aquí la manera de resolverlo esto era hacer dama C1 primero y ahora caballo H4. Y es un error muy impropio de Magnus. Yo creo que también, bueno, la victoria de haber perdido el día anterior era bastante sonado. Porque ahora te voy a meter F4 a cambio de nada y tras G5, alfil por G5 y aquí vas a perder bastante fácil. Pues nada por, pues bueno, te estoy ganando con todo, ¿no? Esto es muy básico a nivel de ataques de indio de rey. Entonces, claro, aquí se empezó a quedar peor. Zhu jugó muy bien. Y aquí, por ejemplo, Zhu si hubiera seguido jugando con iniciativa, pues aquí simplemente el negro está súper bien. Tiene todas las piezas desarrolladas, va a presionar por la columna G, el rey no está débil. Pero, y obviamente habría detalles tácticos que no funcionan por parte de las blancas. Tras alfil H8, aquí ninguno de los dos entendió nada. Esta partida fue un jaleo. Ni Magnus jugó bien. Por ejemplo, esta era un poco mejor, amenazando alfil G6. Aquí intentó reagrupar, ¿no? Magnus intentó jugar estratégico, dijo, bueno, si pongo un caballo 4 gano. Pero Zhu aquí, por ejemplo, tenía una manera dinámica, ¿no? Se activa el alfil de contrarrestar esta idea. Es bastante curiosa, que es este torre F3, que es súper galáctico, que bueno, os lo dejo por si queréis analizar, pero como podéis comprender, no es nada lógico. La idea es que, bueno, en algún momento que quieras comer, te va a venir este caballo por aquí. Y este alfil va a ser Dios en la tierra. Y que todas las piezas blancas van a casillas negras. Es un pequeño referente, ¿no? Fijaos que todas estas piezas están controlando casillas negras, por lo tanto, hay un desequilibrio. Pero bueno, aquí se volvió loquísima posición. Aquí calculó muy bien Zhu este sacrificio de calidad, porque te estoy comiendo aquí. Y aquí llegamos un poco a la posición crítica, que es esta posición. Es muy difícil. Si queréis, esto es un muy buen problema. Si queréis parar aquí, un jugador de 2-200, 2-300, es un problema bastante difícil. ¿Qué hace el negro? Jaques, capturas, amenazas, cálculo, ¿vale? No hay nada, no hay ninguna secuencia forzada, ¿no? Entonces tienes que ver qué te amenaza tu rival. Tu rival te amenaza alfil de 5 jaque. Es un jaque descubierto. Entonces tienes dos opciones. O quitar el rey o hacer E6. Por eso hizo E6. Pero aquí la que era buena era rey F8, que claro, intuitivamente dices, pero me estás metiendo el rey en la columna que te van a atacar ahora mismo. Pero ahora la clave es que tras caballo E2, la jugada heroica, dama por, ahora el rey se ha quedado fuera de la columna G y tanto tengo este alfil E5, que es espectacular, que amenazo continuo con caballo G3 y aquí esto serían pues tablas. Entonces rey aquí, caballo aquí, no hay mucho más, hay que defender la dama y tablas, ¿no? Claro, esta diferencia hace que tras E6, torre F1, caballo E2, la misma variante, ahora el blanco negro no tenga alfil E5, de hecho aquí la mejor era rey F8 igualmente, y tras dama por alfil F6 y justo el negro está coordinando más o menos, evito torre F1 porque tengo caballo G3, ¿no? Este alfil F6 es, bueno, te estoy amenazando torre F1, pero tienes este recurso, o sea, es muy difícil, y aquí dama por G2 y bueno, este final está bastante peor el negro, o sea, son dos piezas, pero veis que nuevamente ahora todas las piezas negras van a casillas negras, o sea, veis este concepto que hemos dicho, ¿no? Por lo tanto, están bastante torpes. Pero bueno, no lo encontró, hizo caballo G3 y aquí pues Magnus se zafó y acabó imponiéndose rápidamente. Y ahora abandonó ya que te voy a comer F5, te voy a entrar con la torre y va a dar más que no. Entonces Magnus sufrió, pero Zhu no fue capaz de ganar a un campeón del mundo, cosa que solo había hecho Polgar, creo, contra Topalov, precisamente, que una mujer ganara un campeón del mundo, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, no sé, ahora estoy haciendo una frase un poco quizá en algún otro contexto sí que ha pasado, pero para que veáis un poco que esta partida tenía una significación bastante importante. Con esto Magnus decía, oye, he venido a recuperar y he venido a seguir luchando. Luego tenemos la partida entre los jóvenes de Andy Woodward y Erdogmush, que la verdad, con 15 y 14 años me pregunto qué estoy haciendo en este canal de YouTube si estos con ya 15 y 14 ya están a este nivel. Entonces jugaron una variante curiosa, este B6, y me hizo gracia porque esta India de dama clásica que se transpone,
Erdogmus hace caballo 4. Y aquí de este A5, que esto lo había jugado ya Antón cuando tenía 700 en 2022. Y la idea es que el negro lo da todo a cambio de conseguir esta ventaja estratégica. Da todo el espacio y dice, no sabrás qué hacer con tu ventaja de espacio, pero yo sí más adelante voy a intentar trabajar eso. Es una apuesta a largo plazo. Y le salió muy bien a Antón. Veis que se fue quedando sólido y una de estas Antón empezó a trabajar estos huecos en casillas blancas, estas debilidades del flanco de dama y ganó esta posición poco a poco, ¿no? Entonces aquí Woodward jugó mejor, jugó con H4, entendiendo muy bien. Y la idea es evitar G5. Aquí el punto de inflexión es que Woodward no sé por qué no hizo simplemente E4 y jugar torre H3 y creo que tiene todo el sentido del mundo. Tengo todo el espacio central, el negro no tiene contrajuego aquí, esta torre funciona muy bien y bueno, tendré ataque y tendré esta torre, ¿vale? Y este rey lo tendrá buen recargo. Intentó un poco lo mismo pero con el rey del centro, entonces no le salió tan bien. Aquí, ¿qué pasa? Que con el rey en el centro, pues estas jugadas como F5 que son un poco más feas, pues ahora tienen más efectividad. Total, que acabamos simplificando y llegando a este tipo de final muy incómodo, ¿vale? Quiero destacar eso, es un final que el negro tiene los peones desperdigados, ha tocado el peón de F, siempre que toquemos el peón de F son debilidades crónicas, los finales de dama son peores, los finales de torre son peores, y acabó llegando a este final. Y aquí nuevamente quiero destacar la resiliencia de Erdogmus, cómo plantea soluciones. Aquí acaba diciendo que, bueno, pues verifico el peón, qué remedio, y juego este final de damas, que en teoría son tablas. Pero bueno, nuevamente un final infernal, ¿no? Como el que había jugado contra Erigaisi. Y aquí, de hecho, las B4 se equivoca y no era muy difícil por parte de Woodward. La verdad es que los apuros de tiempo le costaron caros, pero aquí ver que H5 ganaba bastante fácil. La idea es que no puedes defender el peón, porque te voy a hacer dama H4 y te cambio damas. Y si intentas defenderlo de esta manera, te meto G4, que es una gran putada, que seguramente no vio esta jugada. La idea es que si como, te cambio damas otra vez y te gano el final de peones, lo más importante. Y si dama por B2, te como y encima, da igual donde vaya tu rey, ¿no? O sea, si va aquí, pues voy a hacer esta maniobra. Y si va a D6, pues me va a comer el peón y voy a ganar. No encontró esta sutileza y bueno, y tras esto, pues otro final con peón de menos que llegó a hacer tablas. Bueno, jugaron 60 jugadas y acabaron haciendo tablas. Así que nada, Erdogmus siguió resistiendo y Woodward, pues que desaprovechaba otra buena oportunidad de meterse en la contienda por el premio. Y con esto quedaban 2 rondas, ¿vale? Estaba Erigaisi en el liderazgo, pero también teníamos a varias gente con opciones, Magnus que había ganado una partida, y en este caso se enfrentaban Erigaisi contra Zuginer. Y Erigaisi, pues en vez de jugar una Philidor, aquí optó por una Pirc, que no hemos visto mucho, y vemos que Zuginer ha intentado jugarle a desequilibrar, una Pirc que no hemos visto mucho en ajedrez competitivo. Aquí opto por una de las variantes que me parece un poco más extraña, con blancas. Es pseudo sólida, pero no te acabas comprometiendo con nada. Entonces aquí me gusta mucho el alfil F4, que esto lo aprendí cuando jugué yo a London. La idea es meter dama aquí y alfil H6. Mucho más sencillo, porque ya tienes una idea de qué hacer con ese espacio. Y luego ya puedes hablar un poco de cómo desarrollar las piezas. Pero a mí me gusta mucho este plan porque simplifica bastante la complejidad de la posición. Total, que mantuvo esta tensión. Aquí Erigaisi jugó una variante un poco sospechosa, pero aquí, por ejemplo, había que entender un poco esta posición y aquí simplemente comer y me enroco. Y la idea es que este tipo de estructuras simétricas, nuevamente el alfil de G7 está un poco mal. Y básicamente esta posición es una posición bastante chula, ya que sí que son roques opuestos, pero vemos que el alfil de G7 no va a tener mucho impacto en el ataque. Y el ataque del blanco, la posición del blanco es mucho más sencilla. Intentó mantener el centro, pero aquí se volvió muy volátil y abrió muy bien Erigaisi. Poco a poco fue cogiendo ventaja. Vemos que la posición es mucho más agradable para el negro. Ambos caballos tienen una función defensiva bastante curiosa, pero el negro tiene bastante más coordinación. Y aquí jugó muy bien Erigaisi, pero bueno, la partida se volvió loquísima. O sea, ya os digo, no vamos a centrarnos en nada. Aquí estaba medio ganando. Pero aquí era curioso porque fue un final similar al que Erigaisi ganó con blancas. Aquí era importante avanzar el maldito peón y ya ganaba. Pero hizo esta y de golpe el blanco empezó a avanzar el peón, jugó muy bien, aquí se defendió súper bien Zuginer y llegamos a este punto crítico de esta posición. Que aquí Zuginer puede escoger entre dos opciones, ¿no? Entre ir hacia el flanco de rey o defender el peón. Y aquí era difícil de ver que rey aquí
Es que es muy psicológico. Tú estás en apuros, ¿no? Y dices, claro, pero justo me puede comer el peón porque estoy metiendo el rey aquí, ¿no? Porque no tengo ahora alfil de 5 jaque porque descubierta porque me voy a comer con el caballo, ¿no? Pero aquí simplemente rey F4 y conseguía comerse los dos peones y sean tablas bastante fácil. En cambio, se mantuvo defendiendo el peón y aquí Rigaisi muy bien reajustó y ¡pam! Activó la torre por el otro lado y ahora te voy a avanzar los peones y la torre y los caballos es suficiente para ganar. Con esto Rigaisi se ponía con una gran victoria y ya tenía el torneo bastante de cara, así que vamos a ver los siguientes jugadores. En este caso, Erdogmus y Abdusatorov, que uno de los dos tenía que ganar para intentar hacer algo. Realmente jugaron a Najdorf y no tuvo mucha historia. Jugaron esta variante de alfil 2 y aquí directamente ya veis que Erdogmus y también Abdusatorov en cuestión de 8 jugadas están en una variante que no se ha jugado apenas, ¿no? Aquí es bastante similar, que entraron en este final, un poco similar al de Carlsen contra, pero bueno, no tiene nada que ver. Y aquí jugó muy bien a Abdusatorov. Básicamente se queda sin alfiles, sin pareja de alfiles, pero juega muy bien con el dinamismo. Aquí juega E4, sacrificando el peón en vez de que me consigas bloquearlo, ¿no? Si aquí el blanco consigue bloquear y meter C3, fijaos que es el concepto que hemos hablado, que estas dos piezas se van a quedar inútiles. Pero aquí E4 dice, oye, lo sacrifico, voy a venir con la torre, y aquí pues Abdusatorov resolvió muy bien dinámicamente esta posición. Y aquí pues se tienen que hacer tablas, se pierde. Entonces tenemos esta partida de Andy Woodward contra Magnus, que bueno, pobre jugador de 15 años que estaba haciendo un buen torneo, había perdido contra Giner, se había descolgado un poco, pero contra Magnus de blancas siempre, pues bueno, es una buena opción. Y Magnus optó por la India de Rey, en este caso nada de Benoni, pero bueno, tampoco nada súper. Y curiosamente jugaron la misma variante. Yo creo que no sé si Woodward se había preparado esto. Y esto es lo que os decía, que esta posición, esto sí que se juega. Pero desde la Benoni pura no. Entonces es bastante curioso lo que escogió Magnus. Entonces aquí jugó A5. Ha jugado un poco cualquiera. Esto es Keimer Saric, por ejemplo. Hay un montón de partidas últimamente. Y aquí se metieron en un lío un poco extraño. Y bueno, no voy a entrar en detalles. Esto es cosas de India de Rey. Aquí simplemente se quedó bien el blanco. Aquí, por ejemplo, podía haber comido y alfil 3. Y esto es una buena versión, ya que, bueno, este alfil es bastante sano, voy a conseguir C5 y has hecho un A5, que en general no es muy flexible. Básicamente, pues es una película, ¿sí? Y más adelante el blanco quiere buscar esto. La cosa es que necesitas mucha experiencia para conocer todas estas cosas. Yo si jugar a India de Rey de blancas, pues me pueden marear fácilmente. Entonces aquí juego alfil A3 y aquí juego F3, que recuerda un poco a lo de Bluebaum con Sindarov. Estos problemas de estas debilidades con KH5. Estos huecos. De hecho, aquí era un poco mejor defender a lo bruto, aquí jugar alfil de 3 y curiosamente hay una partida de Andy Woodward. Es que me revienta la cabeza, ¿no? Del 2022, aquí por una transposición rara. Y aquí el rival le puso en problemas, pero Woodward se acabó imponiendo con la ventaja de espacio en el centro, ¿no? Entonces, tras F3, cae H5. Aquí, por ejemplo, Dama H4 nos recuerda mucho a esa partida de Sindarov contra Bluebaum en el Data Steel. Entonces, aquí en cambio juego G5 y el blanco sí que, bueno, se quedó un poco más sólido. Aquí este punto de inflexión también es importante. Aquí podría haber hecho torre F2 y si te como el peón pues tengo esta casilla. Hizo B3 que parece buena, pero ahora de golpe el blanco tiene otro punto de inflexión, el negro, de ruptura y el negro se quedó bastante bien. Digamos que ahora pues, todas las piezas están en casillas chulas, van interactuando, la va a venir a F6, te voy a decir aquí. Y aquí más o menos después de este jaleo, pues esta posición está relativamente equilibrada. Aquí el negro se crece con una pieza bastante guay. Esto hace Magnus. Que bueno, si comes dama por y este alfil de C2 ya veis que no está ni se le ayuda. Esta torre tampoco está. Te voy a comer muchos peones. No es que te esté ganando, simplemente es un intercambio relativo de piezas. Tu rey te va a quedar más débil. Este alfil es dios de la tierra. Y ya está. No hay mucho más. ¿Sí? Pero aquí quitas B4 y torre por B7. Ahí jugaron muy bien. Alfil E6, aquí por ejemplo era bastante complicada la posición. Aquí optó por caballo D4, que no era la mejor. Y aquí tras torre 8 simplemente Magnus ganó porque se activan todas las piezas. Y se queda esta torre aquí. De hecho la única era, bueno, de las jugadas era torre alfil A4, simplemente para cambiar las torres y serían bastante simplificado. Pero es que tras caballo D4 simplemente el negro tiene una pieza de más. Y aquí pues le trajo la torre, le atacó con el caballo y bueno, fue una masacre. Magnus ya calculó muy bien y ganó y se impuso y con esto 2 victorias después de una derrota que Magnus sigue luchando y sigue demostrando que bueno, puede perder
pero como decía Anand, siempre lucha y siempre está muy acostumbrado a mantener su elo, más de una década. Entonces, con esto terminamos la siguiente, tenemos la ronda con la partida entre Van Forest y Grandelius. Grandelius, que lleva solo medio, y Van Forest, que estaba un poco buscando el liderazgo. Vamos a hablar de, bueno, una italiana, estas italianas curiosas en que el blanco se va a comer un alfil, ¿vale? Entonces, el principal problema que hay en estas posiciones, parece que el blanco lo tiene todo. Tiene espacio y tiene pareja de alfiles. Pero el problema es que no puedes desarrollar el alfil de C. Porque a la que me hagas, por ejemplo, alfil de 7, una jugada de espera, a la que me hagas esto, te voy a comer y tienes que comer de peón. No puedes, no, o sea, te vas a perder este peón y aquí, por ejemplo, estás peor prácticamente, ¿no? Voy a comer de dama, vas a dar tu alfil y encima vas a quedarte tieso. Entonces, la gracia de estas posiciones es que precisamente no puedes. El problema es que aquí Nils no jugó muy fino y tras dama C7, precisamente el blanco consigue mantener ese centro expandido. Y poco a poco se fue quedando un poco mejor con estos alfiles y poco a poco pues se acabó quedando con centro muy chulo, ¿vale? Y aquí pues tuvo varias opciones Van Forest, se fue quedando muy bien. Aquí la opción que me parecía más clara es que aquí simplemente tirar para atrás y yo qué sé, aquí por ejemplo me puse a ver cuál es el plan del negro, ¿no? Simplemente acumular las torres y en algún momento te voy a hacer alfil por y torre por. Entonces los alfiles y torre F6 y te voy a destruir por aquí básicamente, ¿no? Entonces aquí hizo dama de 3 y este F5 la verdad es que luchó muy bien Nils porque transformó la posición. Curiosamente llegaron los alfiles distintos en color del mismo concepto que ahora Nils tiene un peón de menos que no sirve para nada y Van Forest poco a poco fue mejorando su posición. Vemos que tener la columna marca la diferencia y aquí, pues bueno, aquí tenía la opción para rematar la partida, que en este caso es simplemente hacer torre F7. No era muy difícil, pero Van Forest se cabreó bastante después de... Bueno, no lo sé, pero yo me cabrearía porque aquí torre F7 y G5, simplemente que con los dos alfiles, hay que con el alfil de distinto color y la dama, las torres son bastante inútiles y estoy ganando simplemente. Pero bueno, con esto luego hizo G5, pero aquí tras dama por torre F7, torre 7 y sí que te comes el peón, pero ahora sí, los alfiles de distinto color sí que son tablas. Sí, ahora sí es peón de menos, pero es suficiente y con esto Grandelius se mantiene con vida. Nos llevábamos a una ronda final muy interesante en que Magnus tenía que ganar sí o sí y teníamos a Erigaisi que tenía una renda de medio punto. Entonces aquí esta partida de Erigaisi yo te lo juro que no lo entiendo. Juega contra Woodward de blancas y se mete en G3 y aquí alfil G2 y E4. Entonces entra en este tipo de estructura que es bastante peligrosa y encima aquí mete G4 y H4. Da el peón y juega esta posición, ¿vale? La idea es que ese peón no vale mucho relativamente, el alfil en C1 en la casilla de inicio pues está controlando ese caballo y básicamente tú quieres que la acción más o menos se vaya hacia el flanco de dama, de rey, ¿no? Pero aquí Erigaisi, es que aparte de que es muy arriesgada esta preparación, no entendió muy bien cómo jugar esta preparación. Y que juego a 4 que me parece un error gravísimo. El negro está desesperado para que abras la posición. O sea, tú tienes un ataque de flanco y tienes el control del centro. Entonces, si tú haces A4, ahora el negro está encantado, le estás dando una vía hacia el flanco de dama para atacar. Aquí, por ejemplo, era mejor que H3, H6 y jugar una posición muy oscura, ¿no? Que este peón en H6 a largo plazo te puede dar mucho rédito, ¿no? Pero se ve que, bueno, el negro tiene que resolver algunas cosillas en el medio plazo y el peón no es suficiente. Aquí, a partir de A4, se quedó tiesísimo Erigaisi y simplemente, pues, Woodward fue abriendo la posición. Este ataque que no llega a nada, ¿no? Si haces H6, te da G6. Si haces G6, pues quizá te haré H6. Es que no abre nada la posición. Y curiosamente, pues Erigaisi salió para arriba y salió vivo de aquí, que bueno, de milagro, ¿no? La cuestión es que aquí no afinó mucho Woodward y Erigaisi se había consolidado, pero bueno, nos vamos a teletransportar hacia esta posición, ¿no? Aquí Erigaisi no afina mucho, mete un rey H3 que era muy flojo y llegamos a este final. Este final es curioso porque está ganado el negro, tiene dos peones lejanos, que parece que el alfil no podrá parar, pero curiosamente aquí esta es la posición crítica, aquí una jugada gana, la otra pierde. Woodward hizo la que son tablas, o sea, una gana y una son tablas. Entonces aquí podría haberse decidido ya todo el torneo y Erigaisi podría haber perdido y sería una sorpresa mayúscula con blancas y contra uno de los jugadores más jóvenes. Así que os voy a dejar con esta incógnita, si me trabajáis un poquito. ¿Cuál creéis que es la jugada que gana con negras?
Y luego Van Forest y Abdusattorov, que bueno, los dos querían ganar, pero jugaron una Grunfeld y Abdusattorov creo que no tenía nada contra la Grunfeld, jugó esto alfil G5, pero llegaron a esta posición que incluso yo me la conozco, todo esto es súper conocido. Y aquí la cosa es que metió torre B5, que es malísima en varios aspectos, esto es muy principal. La cosa es que A6 y E5 es muy buena. Aquí ya te voy a perder la torre, pero me voy a comer de caballo, te voy a tocar la torre y luego voy a hacer D por E3 y me voy a comer la torre de A1. Veis un poco la carambola, ¿no? Entonces, pero aquí simplemente hizo D5, que es muy concreta, pero funciona muy bien. La Grunfeld es una, de aquí tras G5, te voy a comer el alfil y voy a hacer que pierdas material y bueno, simplemente voy a recuperar la pieza y bueno, y con esto acaban haciendo tablas bastante rápido. Con esto un resultado que a ninguno de los dos les gusta porque ya se quedaban sin opciones matemáticas en caso de que Erigaisi simplemente puntuara. Magnus tenía que ganar. Básicamente esa era la historia un poco de la partida. Jugaba contra Erdogmus. Entonces aquí empezó con D4, a F3 y Erdogmus directamente le plantea C5. Erdogmus está diciendo, quiero hacer tablas, quiero igualarte rápidamente, no quiero que entres en cualquier cosa que me quieras preparar. Y tras C5, C4, D por C. Esta es el gambito de dama aceptado, este extraño, que yo había jugado mucho en su día. De hecho, hay varias partidas mías aquí. Pero tras E4, Magnus intenta hacer un planteamiento un poco más finalista y ya busca esta posición. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar bastante de este final. Tras alfil D7, alfil por K F6, alfil E3, llegamos a esta posición crítica. Entonces, aquí hemos tocado muchísimo el mismo concepto. En caso de que el negro saque el caballo por aquí y el alfil por aquí, F3, E4 funciona muy bien. Lo vimos en la eslava, lo vimos en varios tipos de posiciones. Pero el blanco muchas veces, o sea, el negro muchas veces luego replanteará hasta el caballo por aquí, puede ser interesante. Entonces aquí Magnus directamente dice, pues voy a hacer F3. Y aquí Erdogmus dice, pues voy a hacer caballo E7. Y ahora precisamente saco el caballo por el otro lado. Me queda un poco como la Caro-Kann. Estas dos piezas quieren salir por las mismas casillas. El blanco se va a quedar con un poquito de ventaja por el mejor espacio de gestión del espacio, pero el negro está bastante sólido y van saliendo todas las piezas. Aquí hace rey F2, cae F6, torre C8, y aquí me gusta mucho este cae E5 y alfil C5. Vemos que Erdogmus lo plantea todo para poder sacar su alfil. Y aquí, bueno, pues llegamos a un videojuego que aparentemente no pasa nada, ¿no? Pero ya sabemos qué pasa con Magnus. Este caballo es un poco torpe y este alfil también. Entonces el blanco tiene un poquito más de espacio y el rey todavía está, bueno, la torre todavía no ha llegado. Y entonces el caballo C6 mete E5, una jugada muy curiosa que la idea quieres buscar estas debilidades en casillas negras, quieres hacer F4, rey aquí, alfil F3, caballo E4, caballo D6, fijaos que si consigo todo esto. Y mientras el negro tiene varios problemas, ¿no? Que tiene que sacar la torre, este alfil y este caballo como que se molestan un poco entre sí. Y aquí, tras rey E7, F4, torre C8, A3, vemos como Magnus controla, meto todos los peones en casillas opuestas al alfil. Y tras F6, intenta ahora Erdogmus luchar por el centro. Y aquí ya tenemos uno de los principales inconvenientes de esta posición a largo plazo, que es que el blanco tiene una isla más de peones, hay una isla menos de peones, 2 contra 3, y además que tiene el potencial de generar un peón basado alejado. En el futuro que el Magnus avanzara estos peones, el rey debería correr y entonces podríamos ir hacia la igualdad de los peones y es una de las ventajas más importantes de estos finales. Entonces hay un desequilibrio muy interesante. Entonces aquí Magnus juega cae C3 y aquí, torre C3, perdonad, y aquí cambia las torres. Y este final, en teoría, está bastante igualado, pero es bastante incómodo. Entonces Magnus poco a poco va haciendo lo que os he comentado, hace G4, para buscar precisamente generar este peón pasado alejado y luego poco a poco, con esta pequeñísima ventaja de espacio, en algún momento dice el flanco de dado. Fijaos que Erdogmus ha hecho lo mismo que ha hecho Magnus antes, ha puesto todos los peones en casillas negras para ayudar a su alfil. Entonces aquí juega E5, una jugada muy concreta, y tras H3 Magnus mantiene un poco la tensión, y aquí la gracia es que Erdogmus dice, oye, tengo estos dos peones un poco mal, pero tampoco los puedes amenazar. Aquí es bastante curioso porque otra vez, aquí el negro tiene un caballo que fijaos que no tiene ninguna casilla viable. Y de golpe Magnus ya está proponiendo meterse por ahí. El B7, alfil C2, alfil G2. Lo que me gusta mucho de Erdogmus es que no se amedrenta, ¿no? No dice, uy, tengo que jugar pasivo, no. Dice, te ataco el peón y vuelvo. Rey F4, alfil G2 y aquí H4.
Y en esta posición, aparentemente, Magnus solo tiene una ruptura, que es G5. Ahora, por ejemplo, G5 es interesante, pero después de capturar, pues quizá puedo simplemente mover el caballo y aunque me hagas G6, iré a por él dentro de un rato. A este parece interesante, porque puedo generar un peón pasado. Pero luego ese peón, bueno, te lo voy a bloquear y cuidado que no lo pierdas. Veis que es muy importante esto, porque ahora ya el negro controla mucho las vías de acceso del blanco. Entonces aquí planteo B3, fil F5, mantuvo la tensión y aquí una de estas obligó más o menos a Erdős a cambiar su alfil. Entonces aquí, por eso había hecho B3 para evitar esta captura. Entonces aquí esta posición nuevamente el blanco sigue siendo igualada, pero ahora el blanco tiene alfil contra caballo, mejor estructura en un final donde hay peones en ambos flancos. Se vuelve cada vez más difícil. Entonces aquí Erdős planta la defensa. Fijaos que esto es espectacular, porque no hay ninguna casilla que el blanco pueda entrar. Solo puede entrar por aquí. Entonces eso va a intentar hacer Magnus. Hace A4, B4, gana espacio por aquí. Y ahora intenta pasar el rey. Y Erdős no se queda quieto, sino que replantea su defensa. Ahora, con el caballo aquí, nada puede pasar. Fijaos que en todas estas casillas nada puede pasar. Y si el blanco intenta colarse, pues el rey negro está ahí para ayudar. Entonces aquí, claro, si se quedaba quieto Erdős, quizá le molestaba alfil E4 y que en algún momento el rey pudiera pasar y dominar al caballo. Entonces aquí juega F5, bastante arriesgado. La idea es que tras G5, peón por H5 no sería suficiente. Había calculado bien Erdős. Aquí creo que simplemente podría comer, ¿no? Y simplemente te llego a parar el peón y tú no puedes comerte ninguno de los dos. Entonces, H por, rey aquí, alfil B7, caballo G6, rey C4. Lo que hemos dicho hace mucho, ¿no? El peón pasado alejado y el alfil que controla los dos flancos y en este caso el rey se va a comer. Entonces calle F8, alfil C8, calle 6, G6, aquí llegamos a la posición crítica de la partida. Aquí es bastante raro el error de Erdős, pero aquí tenéis que entender que muchas veces Erdős, uno de sus potenciales, es que ya lo habéis visto en esos finales de damas diabólicos, es que simplemente calcula que funcione o no. Entonces, claro, a veces aquí, por ejemplo, es difícil explicar por qué no hacer F4, ¿no? Que obligará al negro, al blanco, a volver hacia atrás y quizá, no sé si Erdős había pensado que, bueno, que el blanco podrá volver, comerse el peón y luego mantener el peón pasado, pero no llega a tiempo. Y aquí tras alfil B7, por ejemplo, para evitar esto y tener el plan para atacar, para ir hacia aquí o intentar como, ¿no? Tengo peón pasado, necesitas ocuparte de todo. Aquí el negro tenía bastantes recursos. Por ejemplo, A5, bastante gracioso. La idea es que tras rey B5 simplemente hago rey E7 y ahora tras caballo aquí es bastante directo. Me voy a comer el D4, me voy a comer el G6 y va. Y a la que intentes defender el peón, pues yo simplemente te voy a desviar y vas a tener que... el alfil no puede parar las dos cosas, ¿no? Incluso el rey E7 eran tablas, me hacía mucha gracia esta secuencia, porque aquí era muy similar a lo que acabó pasando en la partida, que tras ahora, en esta posición, el negro tenía que encontrar una maravilla que en una partida encontró Erdős. Os lo dejo como problema porque es bastante divertido. El rey E7 parece que es lo mismo, pero el rey blanco llega mucho más antes y este tiempo es muy importante. Yo creo que es que aquí no vio Erdős que tengo rey A6. Una jugada que parece delicada porque me está coronando el peón, pero justo llego con el alfil en A6. Y ahora B5, un tema que os sonará familiar. G7, una jugada muy importante que omitió Erdős y ahora aprovecho este peón para tener el espacio justo para hacer alfil H3. Y ahora si me bloqueas por aquí, tendré espacio justo para hacer alfil A6. O sea, es una muy... Las diagonales son muy bonitas aquí. Y aquí tras caballo D4, pues simplemente acabo coronando, ya que tengo dos peones de más. Y voy a hacer B5, voy a coronar. Con esto Magnus ganaba in extremis a Erdős, que el pobre estaría todo muy triste. Y con esto empataba con Erigaisi, ¿no? Finalmente también había otra partida de juego que no tuvo mucha historia, que fue la de Grandelius contra Yu Giner. Perdonad, de grabarlo el mundial de chicas, pues se me había quedado se me había ido a la cabeza. Y después de eso llegaron los desempates. Magnus jugaba dos partidas a 3+2. En este caso jugaba contra Erigaisi y Erigaisi jugaba de blancas. En este caso Magnus de negras, ¿vale? Entonces Erigaisi juega la misma línea, con alfil B4 y juega este G3. Pseudo sospechoso, pero bueno, se lo tiene bien mirado, ¿no? Y piensa que Magnus acaba la partida
larguísima contra el chavalito y luego en media hora hacer desempates. O sea, es un buen intento meterse en jaleos. Y Magnus opta por jugar algo muy simétrico y tranquilo. Aquí podríamos hablar mucho, pero es una partida de Blitz. Vamos a ir un poco más al grano. Juega este dama de 3. Magnus decide jugar tranquilito. Y aquí se juega este tipo de estructura, que yo lo comento mucho en mi curso, que es muy buena para el blanco, pero sin 2 caballos, lo que cambia bastante la película. Ahora el negro está bastante más agradecido ya que tiene más espacio. Y al blanco le va a faltar un caballo que presione en D5, ya lo vais a ver. Desenroque y aquí B3, aquí el negro ya se queda un poco mejor. El blanco tenía que evitar un poco esta expansión. Bueno, ya os digo, muchas cosas. Y aquí el negro se queda muy bien. Básicamente este alfil es muy poderoso, te ataco aquí. Y aquí quiero llegar a este punto, me hacía mucha gracia. Esta posición es fascinante. O sea, aquí todas las mejores jugadas son dejarse comer la torre. O sea, incluso alfil F8 es buenísimo. La cuestión es que aquí estas dos piezas es un tema que hemos hablado mucho. No juegan muy bien. Voy a hacerte calle 4, dama H4 y aquí voy a hacerte C4 y no influyen en nada. Las torres no se activan. No sé, es bastante fascinante que aquí, por ejemplo, C4 sea tan buena. No sé, y aquí dama por alfil aquí, el blanco está prácticamente perdido. Tras C3 te voy a destrozar por las casillas blancas y encima hay un dama H3 y caballo G4 latente, hay G5, hay un montón de temas. Es fascinante. Pero aquí se quedó un poco peor y bueno, se simplificó hacia un final un poco igualado. Pero Ereai sí tenía alguna opción mejor para llegar a un final más sin riesgo, pero aquí Magnus con una estructura lamentable, pero con 2 alfiles empezó a molestar un poquillo. Y aquí Irigaisi en los apuros tenía la opción de simplemente dar otro jaque y mantenerse en la partida, pero colapsó con caballo a 6. Y tú dirás, Álvaro, pero era un blitz, era complicado, no era tan fácil. La cuestión es que tras alfil de 6 le cae el caballo y nos vamos para casa. Y con esto Magnus, con unas tablitas, ya este caballo ya no juega, tienes pieza de menos. Además, tienes peón de menos, porque fijaos que el P4 también es inútil. Solo quiero que veáis. Me lo como de peón y da igual. A 5 el caballo está molestando para avanzar el peón. Entonces, con esto nos vamos a la siguiente partida. Magnus juega de blancas y aquí Irigaisi prueba otra vez la Pirc. Y aquí prueba una Pirc todavía más tranquila. Y me recordó mucho esta partida a la partida que yo jugué cuando quedé campeón de Cataluña, creo, contra Hipólito Asís, que en los desempates tuve que ganar con negras. Y jugué una Caro-Kann de mierda. Jugué una Caro-Kann de estas con súper sospechosas, con G6, KH6, F6. Lamentable, pero barro total y conseguí ganar. Entonces, esto a veces es lo que tienes que hacer, y en especial contra alguien como Magnus. Y Irigaisi pues dijo, voy a poner una posición muy seca. Magnus se quedó en una posición bastante similar a la que había tenido Zuginer. Pero aquí, este A6 es muy guay. La verdad es que este peón molesta muchísimo. Este tema de A4 a 5 es bastante curioso, ¿no? Y aquí se fue quedando muy bien y me gustó mucho cómo juega, ¿no? Porque al principio hace esto. Pone este caballo en G3. Luego se expande. ¿Sí? Y este peón de A6 no se puede comer. Bueno, no importa tanto que se coma porque amenazo de 5. Y aquí tras de 5, aquí a Magnus se le cruzaron los cables. Que seguramente se enfadó bastante luego. Simplemente comer, alfil F4 y ahora E5 y todas tus piezas juegan. Eso es ahora va a venir KH5, torre aquí y este peón te da un poco igual, porque la posición está pseudo abierta. El problema es que aquí Magnus cerró y claro, y Irigaisi encantadísimo. Aquí me voy a comer el peón y bueno, está todo cerrado. De momento no pasa nada. Magnus intentó abrir, pero justo le metieron estructura de Benoni, le metieron la pieza aquí y fijaos que esto es caballo, no salta a ningún lado, el alfil es malísimo. Y de hecho, al cabo de un rato, Magnus se quedó totalmente perdido, ya que no tiene control de casillas negras, ¿no? Y bueno, intentó luchar, pero palmó fácilmente esta posición. Y nos vamos al mega desempate. Entonces, que ya era quien gana. Y Magnus iba de negras, en este caso optó por una ortodoxa, y hicieron una de las líneas principales. Y curioso, este A5 os lo recomiendo bastante, porque mucha gente es como que le hipnotizas y le dices, no, tienes que hacer A4, tienes que evitar que me expanda por aquí. La idea es que el negro, cuando el blanco juega F3, tú quieres jugar B5. Entonces, este A5 como prepara todo sin comprometerse a mucho. Pero aquí muchas veces el blanco juega A4 y entonces aquí hay una idea muy graciosa que no la juego Magnus, pero no sé si la conoce, que es caballo B8. Y una vez pones ese caballo en P4, da igual que me hagas, qué expansión me hagas, porque no me vas a cohibir el espacio. Si os fijáis, voy a tener una casilla para cada pieza y esta expansión, pues el negro siempre tendrá la típica reacción con C5 mejorada.
Pero bueno, aquí hace caballo H5 que también es bueno, pero es mejor la otra, la verdad. Y aquí, bueno, Erigaisi intenta hacer E4, pero Magnus juega muy bien con los colores, o sea, con el resto de piezas. La interacción de A5 a 4 hace que sea un poco incómoda esta posición para el blanco. Porque este peón de A4 fijado en casilla débil y este potencial pasado siempre está ahí, ¿no? Este alfil te va a molestar. Y aquí Irigaisi gana un peón confiando en el mate, pero Magnus entiende muy bien que, bueno, te has ganado el peón, pero yo llevo tiempo a bloquear y nuevamente tengo este potencial, ¿no? Y además has hecho un F3 que siempre es una debilidad para el rey, como veremos rápidamente. Magnus juega muy bien, se activa tácticamente, este caballo bloqueador, y aquí Magnus empieza a meter jugadas durísimas, F4 molestando, aquí no me puedo comer el caballo porque como, y aquí esta posición es súper delicada, porque tu rey parece muy endeble, hay jaques por todos lados, no pasa tanto, pero claro, díselo a alguien que está jugando contra Magnus 2 partidas después de haber sufrido lo insufrible también, recordemos que Irigaisi tuvo una partida infernal, y aquí torre por A5, un error muy grave. Sí que se podía haber salvado. Aquí había un D6 galáctico. De hecho, torre por A5 es un error. Tenías que hacer rey H1 y D6. Pero aquí parece que me están dando mate. Bueno, un poco. Pero aquí hizo la más humana torre A1 y tras jaque y caballo por D4. Es muy duro para Erigaisi, pero te amenaza el caballo y te amenaza el caballo por F3 y no tienes nada que hacer. Y si vuelves con dama aquí, simplemente creo que caballo F5 debe ser suficiente y voy a comerte el caballo. Bueno, no sé, tienes caballo aquí. Aquí quizá no es tan sencillo, dama de 4. Bueno, todavía tenía alguna pequeña luchilla, pero aquí el problema es que tras caballo G4, caballo por F3. Y con esto Magnus ganaba el torneo de una manera heroica, ganando las 3 últimas partidas, empatando con Erigaisi y haciéndose fuerte en el tiebreak. Con esto que tenemos, Magnus demostrando lo increíble que es, honestamente, acaba subiendo a Elo en un torneo que todo el mundo apostaba que perdería Elo, sube un puntillo. Y nada, demuestra que, bueno, el ajedrez sigue muy vivo y que él llevaba un año sin jugar clásico, había sido padre, todas las circunstancias que harían que Magnus no jugara muy bien, pues fueron rebatidas. Así que nada, ¿qué pensáis? Magnus, la verdad es que está muy por encima, ha demostrado que también esta batalla generacional, él todavía tiene mucha lucha, pero bueno, la verdad es que Erigaisi, Abdusattorov y en especial Erdogmush están presionando mucho. Yo creo que ya el año que viene Magnus, o no sé si va a jugar más clásico o no, pero ya yo creo que llegará un punto que se acabará, ¿o no? ¿Qué opináis? Igualmente, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.